Suscríbete a la Panterita. El país. 11:30 en todo el país, aquí arrancamos Cardinal Deportivo, super sábado, hoy con todas las novedades del fútbol nacional. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Johnny, ¿cómo estás? Saludos para todos. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Johnny, un saludo para vos, a Juanma y por supuesto a la gran audiencia. Ya en minutos, Federico, también a Daniel Chun, 11:31, 25 grados de temperatura. A Ronaldo Martínez, ¿cómo te va? Buen día. Hola amigo, buen día, ¿todo bien y vos? Bien, Ronaldo, bien. Imagino contento, feliz por el partido de ayer ante el equipo de Olimpia y tu gol. Qué golazo, Ronaldo. Sí, la verdad contento en lo personal y más también con el equipo que ayer se pudo ganar y conseguimos los 3 puntos. Le consultaba esto ayer a Tiburón. ¿Cómo uno prepara un equipo o un partido cuando el rival es alternativo, no se sabe cómo va a jugar? El trabajo fue intenso en esta semana porque Olimpia ya se sabía que iba a presentar equipo alternativo, pero jugadores no teníamos en este caso quienes iban a ser los titulares ayer, Ronaldo. ¿Cómo fue la preparación para este partido? Sí, aparte tuvimos una semana larga para preparar de la mejor manera este partido y sí sabíamos que iba a poner un equipo alternativo Olimpia, pero así también sabemos que tiene igual ellos buenos jugadores y que teníamos que estar atentos nosotros en todas las líneas y por suerte también se dio lo que entrenamos nosotros en esas 2 semanas. Uno que vio tu partido, o tus partidos en este caso, jugando por Cerro Porteño, eras casi un 9, pero ahora tenés la posibilidad de acompañar a Diego Martínez, de repente él se mete, salís vos, sale él, entras vos, así vienen turnándose. Ronaldo, tenés esa facilidad con el Tiburón, te da esa facilidad de salir un poco del área, de crear también. Sí, aparte cuando jugamos con Chino, los dos nos ayudamos bastante. Si él se queda arriba, yo salgo, si él presiona. O sea, dependiendo en dónde quedamos, nos tratamos de quedar siempre uno en el área, así como decir, si a mí me toca salir, yo salgo y él se queda. Ronaldo, son un equipo que al comienzo parecía ser sorpresa, pero partido a partido van demostrando que es un planteamiento serio el de Tiburón. ¿Cómo es ese trabajo en la semana, principalmente en la charla, en lo motivacional? Se habla muy bien que el profe Tiburón trabaja bien en ese sentido. Sí, la verdad que aparte tenemos un excelente grupo de buenas personas y así que el profe también en la semana habla mucho, nos motiva bastante y creo que a todos nos da esa confianza para poder encarar de la mejor manera cada partido. ¿Te sentís cómodo, Ronaldo, ya en Resistencia a la vuelta al fútbol paraguayo? Sí, la verdad que sí, bastante confiado y también agradecerle también al profe que me está dando la oportunidad. ¿Ya tu pase te pertenece a vos? ¿Cerro Porteño no tiene nada que ver contigo, Ronaldo? No, Cerro ya no tiene más nada que ver conmigo, ya mi pase prácticamente es mío. Perfecto. Y a esta altura, Resistencia, podríamos decir, ¿es candidato firme para continuar en primera división, Ronaldo? Por el juego, digo, por el plantel, por el técnico que tiene. Y la verdad que nosotros no mentalizamos en ir en partido, como sabemos tenemos que mantener la categoría, pero también pensamos ahí si podemos pelear, vamos a pelear también ahí arriba si se puede. Ronaldo, hubo mucha crítica al central del Olimpia por cómo quedó en esa jugada para tu gol. ¿Podés describirnos, vos que sos profesional, estás allí, cuesta al central marcar principalmente porque el que pierde, el que nos gira en este caso fue el chico Castellano, en este caso lateral, pero que ayer jugó de central? Y la verdad que cuesta
así bastante cuando juegan delanteros rápidos arriba, cuando le presionamos y buscamos toda la pelota como hacemos así con Chino. Y es una pelota larga que Chino me baja, yo trato de estar siempre cerca de él si es que baja. Y en una que creo que él me quiere atropellar o llevar por delante, le meto un poco el cuerpo y cuando giro él choca por mi pierna y ya se queda atrás. ¿Hay un premio, una bolsa especial para este partido por haber ganado, Ronaldo? ¿Cómo? Si hubo un premio, una bolsa especial por haber ganado un premio doble. No. Premio normal, ¿no? Normal. Ronaldo, vos tuviste primero en Cerro, después te fuiste a Salta, ¿verdad? Sí, después me fui a Salta. A Central Norte, puede ser. Norte. Sí, así mismo. Un equipo muy grande de Salta, Con Joel Jiménez. Sí. que antes jugaba mucho los nacionales en Argentina. Ezequiel Medrán fue su técnico. Hace poco jugó la Copa Argentina contra Independiente. Independiente ganó por penal apenas. Y después volvió porque Ronaldo tuvo Sí. su noche de consagración contra General Díaz en aquel doblete, ¿verdad, Ronaldo? Sí, ahí volví yo de vuelta a Cerro y ese año me tocó salir campeón con Cerro. Y justamente le iba a preguntar de esa última andanza que tuvo, porque recordamos el partido que marca Daniel, aquel contra General Díaz. Antes de aparecer en Resistencia, ¿por dónde anduviste? Porque yo te he visto contra Guaraní, jugaste como especie de extremo, lo hiciste muy bien, incluso estuvieron a punto de ganar ese partido, Ronaldo. ¿Dónde Sí, estuviste últimamente, antes de venir a Resistencia? Antes de venir a Reci estuve en 10 Strongers de Bolivia. Ah, ya, listo, sí. Y ahí ya lo empecé a jugar por fuera, extremo, porque ahí se juega 4-3-3. ¿De win derecho? Sí, así mismo. Entonces, sí, jugaba por izquierda o jugaba por derecha. Y de ahí me manejo bien igual también si juego por fuera. Y con 25 años, ¿para cuándo un Ronaldo Martínez así totalmente afianzado? Porque vas probando clubes. Sí, así mismo. Y pasa que en el club que estuve nunca tuve esta continuidad que estoy teniendo ahora que me está dando el profe. Bueno, está Ronaldo, gran campaña Resistencia, seguramente hay un buen grupo ahí más allá de jugar bien al fútbol. Hay bastante personalidad ahí en Diego Martínez, Chapa, vos. El arquero un fenómeno el granote, ¿eh? Sí, estoy chata. 2 metros. ¿Cuánto calza el Ronaldo? 2.4 2.4, pero él tiene pie grande o pie chico. y pie grande tiene. Ajá, porque Chilaver tenía pie chico. Sí, ahí 38 era Chilaver. Sí, 39 calzadas. Y Juan Manuel Lucero calzaba 46. Sí. Por eso le costaba tanto dominar la pelota a él. Claro. ¿Y vos cuánto calzás, Ronaldo? Yo 41. 41. ¿Está en una cancha o ahora? Sí, acá estoy viendo el partido de la inferior. ¿Cómo se escucha el grito clásico de la cancha, Sí. Cuando piden la pelota ahí, ¿Está mirando las inferiores? Sí, inferior de la 18 está jugando, enfrente de casa está. Ah, mira qué bien, qué nivel. Está Ronaldo, gracias y felicitaciones por la noche a todo el plantel, Dale, amigo, muchas gracias a ustedes. Ronaldo Martínez, victoria histórica. Sí. Nunca antes. Nunca. Muy buena victoria del equipo de Resistencia. Jugó muy bien. Ustedes analizaron el partido, Federico, pero... Sí, pero va a ser bueno conocer lo tuyo y lo de Juanma que estuvieron ahí. Porque en los dos lados se dieron momentos de disconformidad. Sí. En el banco suplente, más que nada en la tribuna, que es algo relativo, ¿verdad? Pero en el banco suplente se vio tanto por el lado de Arce en un momento, como por el lado de Cáceres en su conferencia de prensa. Hablando de Cáceres Pero- expuso. Perdón, Johnny, comparte Wilson González en el grupo en el Carinal Deportivo que se confirma lo de Alfio Oviedo, rotura fibrilar, queda fuera del clásico de Copa el martes. Habrá que La ver. racha de Cerro, Sí, con los delanteros. Porque de tener una especie de abundancia, porque ahí conectamos con la figura de anoche en la Nueva Olla, donde decía que ¿qué iba a hacer Fernando Romero? Está de reserva él. Claro, iba camino a lo que, por ejemplo, fue lo de Ronaldo Martínez. Sí. Pues yo todavía me acuerdo de ese partido bisagra, que empezó perdiendo, y él hace los últimos 2 goles para ganar, y allí me parece que termine sedimentando el título. Pero uno decía, a ver, a Chique hace poco, en la última charla que tuvimos, la consulta era, de los 4 que tenés, ¿cuál es la única dupla medio incompatible? Era porque tenía Moreno Martín, tenía Sergio Díaz, tenía Alfio, tenía Robert, y ahora es que no se refríen ni Sergio Díaz,
que no jugó bien el primer tiempo, o sea, volvió con sus vicios. Y Moreno Martín, que todavía en Cerro no hizo ese partido de consagración, y uno sabía que por haber jugado la eliminatoria, entonces, Pero ¿cómo fíjate cambian que- las cosas? O sea, es como que ahora no va a faltar el hincha que por lo que vio en el segundo tiempo, y uno siempre dice, fue 12 de octubre, más allá de que es un equipo local, lo mismo podríamos decir, pero es el ropaje de la Libertadores, de la superabundancia a un equipo que en estos momentos lo tiene a Fernando Romero como la primera alternativa si es que algo le pasa a la dupla ofensiva. Ya, olvídate de, no, pero quedaría mejor, no. ¿Quiénes están disponibles? Ahora lo de Cerro. Y lo de Alfio también habrá que ver para cuánto, Sí, hay que ver para cuánto la dimensión de la rotura fibrilar, y hay que seguir de cerca lo de Moreno Martins. Uno informaba y hasta ahora Él tenemos la terminó el misma partido información. con su ¿verdad? seleccionado, jugó con todo. su selección, sí. Sí. Pero ayer en conferencia cuando le preguntábamos a Chiqui, dijo, no, lo de aquí no es una especie de precaución, y vamos a seguirlo a Moreno Martins, a ver cómo llega. Decía Lo que Chiqui. pasa, Juanma, disculpame, pero Moreno Martins, y que me disculpe Moreno Martins, que yo tenía tengo muchas fichas todavía en él, pero él antes de sumarse a Bolivia ya desapareció bastante tiempo, o sea, él perdió mucho entrenamiento con Cerro. Él Sí. se fue, apareció un día en Brasil, ¿se acuerdan? Sí, Para cuidar de su papá. Claro, pero el tema de su papá, o sea, él perdió casi 2 semanas con Cerro sí, Porteño. 2 semanas. 2 semanas de- perdió, porque 2 Cerro semanas. le gana a Resistencia un sábado y él el lunes Sí. toma el vuelo que lo lleva a Brasil. Y bueno, Porque en vez de ir directo a la selección, que él estaba suspendido, va a cuidar a su padre claro. y después se suma a la selección para el segundo partido contra Brasil. Y de ahí viene Digo a Cerro. la irregularidad que se dio en su caso, que él todavía no estaba metiéndose, o el equipo no estaba muy acorde a lo que es él, y se perdió mucho tiempo. Sí. A eso voy, porque el famoso día que siempre decíamos para Cerro era el de Bull Copero. Sí. Y fíjese con quién. Y esa- Jamás cuando hablábamos antes de la hora de la verdad, el día de la Copa, pensábamos que iba a ser un clásico, ¿verdad? Y justo el día del clásico, Sí. que es de Copa, Sergio Díaz ayer realmente, si hablábamos de quién metía presión, ayer nadie metía presión a Francisco Arce. Como en el lado Olimpia, Tiburón, yo si era Tiburón le decía, la pucha, había 5 que fueron a las selecciones. Sí, pero Más allá del rendimiento que tuvieron. Mi equipo le ganó a 5 tipos que estaban convocados en las selecciones. Aguilar, Zárate, Gómez, Richard Ortiz y Iván Torres. Cuando se hablaba un poquito de el alternativo, Aguilar como no, que se pero atenuaba. Aguilar en anteriores, vos decís. Pues en esta no. Claro, en esta no tuvo, pero no tuvo, ¿no? No, Bueno, no, no. está bien, está bien. Casi- 4 ponele. Casi siempre es llamado. Sí, pero el equipo Olimpia ayer era Otálvaro, Iván Torres, Gómez Ortiz, Paiva, Camacho, que venía en crecimiento. Los extremos sí. Alex Silva y Cardoso son insustituibles. Sí. No Yo creo que- hay nadie que... Yo lo que Por- creo por es, eso- y confirmame ahí la sensación en cancha, Johnny, porque a ver, si era el equipo alternativo en relación al presente, ¿viste? Cuando en la escuela te dicen presente, pluscuamperfecto, pretérito, todo eso, pero vos ves, y Olimpia no es que presentó la sub-21. Y por eso... Claro, o sea, porque uno dice, no, pero se perdió porque se piensa Presentó el mediocampo de la Copa. No, claro, o sea, ¿Por qué jugó Richard Ortiz, por ejemplo? Yo consultaba, en principio estaba para Porque el jugar técnico te como dice todos los jugadores quieren jugar. zaguero Pero así central. como entraron ayer Olimpia y Cerro, dejamos de dudar que todos los jugadores quieren jugar. Martín, Famosos por te levantan la mano porque quieren jugar. El Cerro entró a caminar ayer el primer tiempo. Estaba confundido. No, ¿qué caminó? Yo creo que el Cerro, y- Federico, o sea, sí. la diferencia es que, o sea, primero decir, un equipo fue cuasi titular, por eso decía, es alternativo, te acepto que es alternativo, pero no era un conjunto de juveniles, era de jugadores consagrados, jugadores que hace no mucho tiempo eran más titulares de los que están ahora. Te capto la idea. Vos decías Aguilar triste. Sí, sí. Otálvaro, yo decía ayer que es uno de los que debe pensar la pocha. Yo no soy menos que Tucu. Es más, contra Pero, Fluminense Federico, y momento que era nacional fue Sí. figura Otálvaro, ¿verdad? De reemplazo de Tucu. Estamos hablando, Gerardo, de jugador que tiene experiencia, pero con qué motivación. Yo me acuerdo, no sé si vos te acordás, Johnny, que Alex Silva pierde el puesto en la Copa América, en la Copa Libertadores 2013, pierde el puesto. Exactamente. Y hay un partido que nadie quiere jugar contra Sol de América, en cancha Olimpia, un viernes a la noche, y Alex Silva la rompe. Entre todos los suplentes, él se tomó por el lado bueno, la rompió y al medio vio el rendimiento, lo puso de vuelta y ahí hasta la final ya no salió. Sí. Digo que este tipo de partidos está el que entra con indiferencia porque cree que merece algo más,
Yo capto lo tuyo, que lo de Cerro ayer, la mayoría es lo que van a jugar martes. Claro, y en que es Cerro, diferente. en Cerro yo lo que vi es que, además, lo que siempre decimos, Arce es más que un técnico para la institución. Yo creo que es tipo el papá o el profesor que dice, no, yo sé que vos querés pensar, no, vos tenés que jugar este. Mientras que lo de Cáceres es algo más consensuado. Porque vos ves lo de Mateo Gamarra y cuesta. Pero después decís, no, pero habrá tenido una especie de trauma en Ciudad del Este porque se le caían todos. Porque, y ayer en la previa Federico instaló, y yo en el cierre también apoyaba esa moción de decir, hoy por hoy, Mateo tiene el gran crédito de lo que hizo contra Luis Enrique, contra Fluminense. Pero vos ves como central entre Zárate y Gamarra, y no, me parece demasiado temprano para decir que no. Gamarra ya le ganó el puesto a Zárate, cuando es cierto, Zárate es suplente, pero Zárate jugó contra Roque, contra Moreno Martins, partidos de Copa Libertadores. Contra Morales, que ya no está. Claro, Contra Tacuara. y si juega Zárate, Sí. no lo moves de su hábitat natural a Antolín. Entonces, como que ayer me parece que uno puso el titular porque es Arce y dice, no, yo a ustedes lo pongo, y yo me imagino lo que habrá sido también la charla la charla de entretiempo. Entretiempo de Arce. Sí. Y fíjate, o sea, una adversidad como la lesión de Alfio es la que termina siendo la llave del partido con el ingreso de Inesperado. Romero. Claro, y después en Olimpia, también en la conferencia Cáceres decía, yo creo que yo no sé cómo es internamente, porque no me imagino a Cáceres rompiendo todo ahí en el vestuario, pero le habrá dicho, muchachos, no se coman el discurso de que somos un equipo alternativo. Acá hay nombres como, y ustedes citaban, o sea, el doble 6 es el titular, tenés a un arquero, tenés a Tito Torres, tenés a Camacho, Paiva, que es el goleador de la... Los pentacampeones. Claro, lo Camacho, único Torres, que puede Aguilar. levantar la mano para decir, y yo soy suplente, profe, Peta Brizuela y el chico Arce. Sí. Después el resto. Y vos, Johnny, ayer medio que reforzaba ya el tema que nosotros teníamos antes del partido, porque a mí no me cerraba lo de Zárate. Primero porque el clásico lo jugó muy bien. Sí. Segundo por el tema de mover a Antolín. Antolín se siente mucho mejor como segundo zaguero central que como primer zaguero central. Y tercero porque lo pongo en el mismo régimen de Gómez, ¿verdad? ¿Por qué jugó Gómez ayer? Porque estuvo 2 semanas sin hacer fútbol. Exactamente. Y Zárate lo mismo. Los dos fueron a la selección, fueron acompañantes. Entonces, me parece que vos también ayer con información y ya cerrabas cuando despediste después de la conferencia que la dupla central va a ser Zárate con Alcaraz. Zárate Alcaraz Y Mateo está descartado. Mateo, creo que estoy consultando, me dicen que está lesionado. Mateo Gamarra. Ajá. Lo voy a confirmar en minutos cuál es la lesión de... Sí, porque de lo Mateo. único que no Sí, cerraba sí, sí. ayer es porque no concentraba a Mateo. Exacto. Pero demasiado, ya está, Él escribió pudo en su haber Twitter. estado en el banco Sí, también, ¿verdad? Claro. Pero no se le consultó en la conferencia específicamente lo de Mateo, Johnny. No. ¿No? ¿Y que escribió algo en su Twitter, Sí, Juan? lo voy a buscar, pero está, él escribió, yo vi hoy algo en su Twitter. ¿Vos querías decir algo, Gerard? Porque estamos ¿A los cuántos le hace el Olimpia gol 0-0 Resistencia a Olimpia. Olimpia, Federico? ¿A los cuántos? ¿Qué? ¿A los cuántos le hace el primer gol? El primero. Olimpia Cerro. No. Resistencia. Resistencia. Yo creo que Julio Cáceres, perdón, Gerard, yo creo que Julio Cáceres sintió qué? mucho ¿Por qué? No, porque como se dio el partido, yo he visto A la los- última parte a porque los yo estuve en 22, Cerro. 22 minutos. Porque Resistencia El famoso también contra promediando. Cerro salió a morder la cancha, a ocupar todos los espacios, a ser ordenado. No pudo hacer el gol en el primer ¿Resistencia? tiempo. Sí. Claro, pero a Cerro lo atacó menos. Resistencia tuvo salió más a bloquear a Cerro, como decís, tuvo una sola situación de ahora que ya... el primer tiempo. Que Tapayán, ayer a Olimpia le generó situaciones. Le llegó Es más, fácilmente. Es más, en los primeros 20 minutos Resistencia atacaba y Olimpia era de contra. Exacto. De contragolpe. Sí. El cabezazo de Eh, Paiva es una segunda jugada de un contragolpe Sí. que rápidamente en el lateral se repone y se equivoca el lateral derecho de Resistencia. Roa. Sí, y Con la- Arce lucha, caen los dos, pide falta Claro. y Torres tira muy bien el centro para Paiva. Y la que Paiva tiene solito ahí enfrente del arco también es una jugada de transición. O sea, el que atacaba, por eso mencionábamos que la sensación es que
Resistencia jugaba con el DRS, el Quinta Fondo, y Olimpia era un equipo que quería ir normal y decía, ¿qué le pasa a esto? Sí, y eso no se puede imponer aquello de que, pero siempre, nadie nunca hasta aquí ha asumido, por ejemplo, que haya subestimado, por ejemplo, que Resistencia, vamos a entrar a... No, yo creo que conociendo a Julio... inconscientemente el Entiendo jugador lo que a dice veces... Gerardo y yo te doy... Yo acompaño, Yo te doy Yo la acompaño. razón. ¿Sabes qué? Soporto Y después, por... como dice... Acá me dice sale que a perdón, romper. el miércoles ya salió el informe que Mateo Gamarra no activaba por una contractura, me dice acá una persona. Sí. Lo de Mateo Gamarra. Entonces ya, pues bueno, sí. está bien claro el tema. O sea que eso es tema De lo de Zárate de Alcaraz. Acá me escribe un amigo y dice, mezclando nada más, Adrián Martínez, jugador de Libertad, firmó por el Curitiba de Brasil. mira, de Gustavo Por el Gustavo Mourinho. Mourinho. Gracias, un amigo de Adrián Martínez, gracias, que le vaya bien a Adrián. Entonces, Él es Libertad. él es Libertad, Cerro Porteño y Sol de América. El tema Sol viene. físico en El Olimpia Sol va a fue muy bien. empezar. Vos le diste la bienvenida un sábado. Sí, No recuerdo cuando aparece aquí en teníamos otro fútbol, sí. en el Super Sábado, ¿verdad? Creo que venía de Atlanta, una cosa El así. viejo Super Sábado. Sí. Antes para la vieja carga. que lo El viejo Super de Sábado. Adrián Martínez. Sí. Sí. Nosotros veníamos a hacer el partido de Francia-Argentina. Mira cómo te acordás, ¿eh? Claro. Sí, el ¿sabes día de por la qué? eliminación, qué baja, sí. ¿Sabes por Bruno qué? estaba dejando. ¿Sabes por qué, Federico? Porque, bueno, fue un partidazo, Sí. pero también ese día se hablaba de lo del Congreso, que si iba o no se iba a Cartes. Sí, ¿Se acuerdan? sí, sí. Entonces Sí, sí. nosotros estábamos ahí en medio del, bueno, nosotros terminamos el trabajo profesional acá, y acá la radio estaba con el tema del Congreso, y después entramos nosotros y era casi una nota de color. Sí. Que venía el fútbol paraguayo Así al fue. sol de América, que siempre lo traía, ¿te acuerdas? El colombiano, o sea, entonces, y miraba por su hoja de vida y había estado mirá, Sí. en la cárcel. Sí. Martín Ya que- Jiménez, el colombiano que acuchilló a su compañero. Sí, es que vino el sol. Vino No, Sol. por eso Casi digo no hubo. sol. El colombiano o peruano Castillo. Ese yo le Sudamérica. recibí el 25 No, de... hay un, hay, no. pero hay un peruano que vino a Brasil y a Guaraní y le denunciaron por violación, ¿verdad? No, No, y ese ese- perdón de Guaraní, no. no, eso- ese Guaraní. Guaraní. Pero bueno. yo hablo del colombiano, se me fue el apellido. No, el era- colombiano, a ver, los muchachos, los amigos WhatsApp de los sábados ¿Que que le estaban acuchilló al entrando. compañero? El colombiano le acuchilló al compañero. ¿Se conocieron con el México ahora? Le dimos 10 vueltas para preguntarle Sí, ese ya. incidente, ¿qué significa? Como que Al peruano yo me fui tenía a un carácter recibir- especial. El peruano no es Gino. Gino. Maluque, ¿cómo está? Gino. Gino. Gino, ¿cuánto era? Que dijo de acá que mi sueño es jugar al mundial, dijo, ¿verdad? Sí, y yo me fui a recibirlo el 26 de diciembre a las 5 de la mañana. Y de ahí se fue a una casa y supuestamente Sí. cometió el acto. Exactamente, se fue a comer una familia y se quita la hija ahora, para. Pero lo de Mateo, que salió en algún comunicado. ¿o? Acá me dice que el miércoles salió el tema de la contractura ya. Johnny, ¿vos recordás? ¿Sí? No. Por eso ahora, No, ahora porque- se va a hacer el estudio. Ahí acaba de escribir a Fabio. Fabio le escribió a nuestro compañero, a nuestro productor, a Mateo, y le dice que se está por hacer un estudio y que probablemente mañana No, ya va a ver, entrenar. yo sé, pero viste que esta es la época de la verdad, la posverdad, Sí. o sabes que vamos a tirar esto ahora. Yo te digo en tiempo real. No hubo ningún No, comunicado. por eso. O sea, ahora como que... O sea, hoy en el tema de que no, pero dijiste, no dijiste... Todo bien con que hubo una fiebre durante la semana con el tema de las Hay que ver entradas y en todo qué, eso. claro, en qué estábamos el miércoles también, ¿no? Porque todo tan cambiante. No, pero ya sé, o sea, Hay temas que se instalan, por ejemplo, el tema de la entrada, como dice Dani. Ayer lo del Mundial, el Clásico, los partidos casi que pasaron desapercibidos. Y me parece que para el jugador también. Pues ahí está lo que vos estás diciendo. Gómez habrá sido el partido que menos corrió en su vida, desde que está en primera, ¿verdad? Se encontraba con el Chapa y Dufar. Se quemó la planilla de Resistencia, ¿eh? No, mal. Puso dos apellidos en un mismo puesto. Junto. Yo le comenté a Aragón, dije, Aragón, gran partido le pulsaron, porque me pareció que Dufar era un error. Si estaba Aragón, el titular de Aragón, ¿verdad? Claro. Y Bruno le dijo Aragón Dufar, le Sí, puso claro, el nombre y apellido. que se le juntó. Claro, pero no conocemos, pues entonces le metemos Pues yo a le la dije, planilla. no, porque justamente... ¿Tú le hiciste jugar a Aragón, Gerard? Dije Aragón con Chapa Martínez. Después pensé, cumplió ya la sanción de aquella pulsión, pero dije, habrá cumplido, por eso está en la cancha, ¿verdad? Claro, el tema de la pausa de la eliminatoria, porque Claro. Resistencia en el fixture es Cerro, Olimpia. Olimpia. Claro. Y es más, Tiburón en el segundo tiempo lo manda a Dufar por uno de los extremos para alivianar la carga de Chapa y Aragón, que habían sido amonestados en el primer tiempo. Después Aragón ve la segunda amarilla en esa falta contra Alfio, que pica también pícaramente, dice, no, yo no voy a agarrar la ventaja, profe, cobrame la falta y luego
creo que Díaz de Vivar lo había echado. Sí. Entonces, en la previa digo, Dufar, quien ya había ingresado en el segundo tiempo, va a reemplazar a Aragón, que está suspendido. Después apareció el fly. Y de paso también le vamos a dar un poquito al que diseña los números de la ropa que le viste a Resistencia. Chiquitito, no se ve. No, pero cometió el mismo error que en el 99, números rojos. Y por eso no se ve nada. Encima nada, la celeste es... nada. Es muy difícil. Negro en todo Adivino caso. y- Negro en todo caso. Pero, ¿no? o sea, pero Yo a creo lo que sea más grande. O Claro, pero a lo que- blanco, blanco igual con que el sol. celeste. Pero también, por eso... Negro, Uruguay, sí. Sí, pero En que sea materia más de lo de- grande. claro, en materia de lo que hace rato decíamos con lo de Johnny, yo me acuerdo que Olimpia por lo menos sacó un informe médico diciendo se lesionó a Delio Zárate después del partido. O sea, déjame, porque cuando sale la lista de concentrados, todito era, ¿qué pasó de Mateo Gamarra? ¿Y por qué no sacaron en ese momento? Ahora que realmente se pregunta, porque uno dice, Castellano jugó pésimo. Y cualquiera hubiera dicho, porque sí, a ver, yo creo que hay una confusión con el tema. Chicos como como Marcos Gómez, Zárate, Mateo Gamarra, ellos no pueden decir, profe, yo no puedo jugar 2 partidos en 4 días. Entonces, si había lesión, el miércoles fue, perfecto, el miércoles saca eso, y si el el jueves salía la lista de concentrados, ¿quién le hubiera dicho? Es lo mismo cuando acá analizamos lo de Derley González. O sea, hoy en día es como que, si tenés algo para decir, no, yo no dije eso. Yo dije eso. Debatamos sobre el punto, perfecto. Pero que se deje como una bola de nieve. Si después hay gente que, cuando Federico me informaba, no, él no renunció. Si vos, para sostener tu paranoia, vos tenés que creer en una mentira, perfecto, es cosa tuya. A lo que voy es, mucha gente, con lo de ayer habrá dicho, ¿y por qué no jugaron Zárate por derecha y Gamarra por izquierda en la saga central? Porque recién después del partido de Castellano ahora dicen, no, él ya estaba, lo hace 5 días lesionado. Y hermano, informada, entonces si hace 5 días, porque, repito, desde que se supo la lista de concentrados, era, ¿qué pasó con Mateo Gamarra? Sin tener el tema médico, mi percepción era, no, después lo de Ciudad del Este, si se le caía a otro, más o menos lo que ahora le ha de agarrar a Chique con los delanteros. Pues yo creo que no, espera, cada partido se me lesiona y se me lesiona Pero feo vos un sabés que- jugador. Entonces yo voy nomás a ese punto, que, sábado después del partido avisan que hace 5 días se lesionó, pero nadie informó cuando hubo antecedentes. Yo me acuerdo el de Adelio, de la nada salió. Y es más, aquella vez sí había gente que preguntaba por Adelio y se le informaba, no, él está lesionado. Claro, él está porque lesionado. Marco Gómez empezaba a jugar y la gente decía, ¿por qué no juega Delio? No, por eso. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora se viene... Es algo que me parece que está instalado en los clubes aquí en otro país. Y porque se viene aparte de la Copa Libertadores, viene el partido contra Cerro. Y es como que mejor que no se sepa lo Sí, malo, ¿entendés? ¿por qué Que se haya guardan? sonado mejor nomás, ¿Por no. qué se guardan? Mejor que no se Pero sepa, Juan, para no más generar un adelante- ambiente, pero ¿entendés? Juanma, Más adelante, pero perdón, es el Daniel, pensamiento. yo sé esto nomás. Más adelante voy a tener tiempo de hablar de Guaraní también. ¿Cómo se guardan las cosas? Pero Gerardo, ¿Qué ganan con eso? no, Ahora, ni pero- que me va a guardar. Sí. Claro, pero Y últimamente Juanma, después voy a detallar. y a eso voy a ver. A ver, Ahora, pucha, Libertad Para- no podemos hablar del gran gesto que tuvo Diego Viera con un asaltado, Sí. porque no le dejan hablar. Y Libertad Cuando ahora- una nota Sí, que le estábamos cierto. buscando, porque Diego Viera le llevó un delivery que siempre le lleva, los pañales para el chico a la noche, le asaltaron la puerta de la casa, le robaron la moto, y él como buen gesto le repuso la moto, y él lindo para destacar, para hablar, sí. ¿qué tal? Y no, porque Libertad no le deja hablar. claro, y en este caso, Juanma, yo creo que se derrumba porque era la inversa. Porque se estaba generando una interrogante por algo que, si vos sacás, ya está. O sea, si vos decís, el miércoles Mateo Gamarra sufrió un traumatismo o un esguince, y si al día siguiente sale la lista de concentrados, vos tendrías que ser medio para preguntar por qué no está Mateo Gamarra. Dale, No. ¿para qué vas a ir tan lejos? Aguilar. Pero bueno, Aguilar ya estaba. Sí. Y que nadie lo tenía en cuenta y él ya estaba. Cáceres le dijo, no, él ya está, ya, pero ataja a Olveira. Totalmente. Cuando todos decíamos, Ahí bueno, está. y lo de Aguilar también Sí, fue algo ya se había que sanado, se se curó. había, claro, estaba activando, desde el miércoles estaba activando, el domingo era el clásico, y no, pero ella está, pero ataja a Olveira. Porque a mí me pasaban la información que él no iba a jugar ese partido. Entonces, consulto si él seguía con la dolencia y me dice, no, hace 3 días él viene trabajando. Entonces yo informo que él ya estaba a disposición, pero que el técnico lo iba a tener en cuenta a Gastón como titular y a Aguilar. Y ese partido fue su retorno, el clásico. Fue a la banca de expectativa.
Claro, por eso hay tantas cosas dentro de los departamentos médicos. Ahora, por ejemplo, ayer el decía que se quería instalar que Salcedo podía llegar, cuando todos sabemos que no llega. Sí. Porque lo primero que vale es lo que vimos el sábado y el diagnóstico de la semana. No Claro. llega Salcedo. Él entró al campo de juego. Ayer Julio dijo que lo van a esperar, pero yo creo que no. Musculares, Que empezó a entrenar, Johnny, ¿verdad? Tiene un edema, entonces es medio difícil que se pueda recuperar, por más que es joven. Hasta la temperatura, podríamos decir, puede ayudar a una buena recuperación, pero tener a alguien que casi se rompe y en un partido clave, entonces es preferible que juegue alguien que está en buenas condiciones. Hoy por hoy, porque vos ayer cerraba ante la consulta de Benro, porque también le pregunto a Juanma, o sea, todo bien con lo que dejó ayer y que seguramente tendremos tiempo para analizar, para escuchar a los técnicos, especialmente a Chiqui y a Julio, pero ¿qué 11 nos manejan ustedes para mirar el partido dentro de 3 días ya? Y yo tengo una duda, el medio. ¿Quién por Richard? Solamente esa es mi duda. Después va a jugar el Pollo, va a jugar Derlis, lateral derecho Salazar, No, arranquemos con el largo, ¿verdad? Gastón Sí. en el arco, lateral derecho Salazar, Eso está definido. está definido. Ok. Va a jugar el argentino. Ok. Zárate, Ujú. Zárate jugó muy bien con Saúl en su debut. ¿Contra Libertad? Contra Libertad. Sí, sí. Cuando le cambian de pareja Anuló a Roque. a Roque. Cuando le cambian de pareja, bajó su rendimiento. Lo ponen con Cáceres. Contra hasta el punto Tacua. que Cáceres juega mejor y va a la Luis banca de Fernando. expectativa. Luego, o sea que Cáceres. la dupla es muy importante porque fíjate ayer Pulpito, por ejemplo, el Cerro levantó otra vez. Sí. Con Patiño. Totalmente de acuerdo. Lo que transmite Más allá que Patiño. Patiño ayer trató de despertar a todos. Sí. Y ayer, por Le momentos pedí- quiso disfrazarle. el Illán le pegaba el grito a todos. y Si ayer hasta arriba tuvo mal ayer, ¿eh? Sí. Volvió mal arriba. Zárate con otro compañero. Para mí jugó bien el Zárate. No, es cierto, tuvo algunos errores, pero él tenía que jugar por Castellano también. Entonces, me parece que con Alcaraz se puede afianzar. Como primer central y Alcaraz como segundo central. Tito Torres, lateral por el sector izquierdo. Alejandro Silva, descanso. Nada de esfuerzo. Marcos Gómez. ¿Y quién lo acompaña? ¿Lo acompaña Ursusa o lo acompaña Quintana? ¿Por qué la duda? Y porque en realidad es una duda mía. Claro, porque yo al pensaría no que es estar Quintana. Ahora si vos me decís, Directo, no, ¿verdad? le entra, porque Quintana jugó el clásico Sí. del torneo local. Y jugó muy bien. Con Marcos Gómez. Con Marcos Gómez, exactamente. ¿Y por qué la duda? O sea, ¿por qué la duda tuya? Porque si quiere más contención, ayer nombraste a Arzusa en un momento que Orsusa, no, por es, eso es muy es- diferente, ¿verdad? Que jugó también el otro clásico que pierde Olimpia. Claro, Y, pero, a ver, de una- o sea, Quintana jugó el clásico bueno y Orsusa jugó el Si clásico ese para malo. mi razonamiento por Zárate, la puta. El tipo jugó bien los partidos más importantes, ¿cómo lo va a sacar este que es importante? Y Sí. Chiqui, imagino, creo que va a poner 3 volantes también. Vos digas con Mota, da Mota, Puede ser. y un solo Aunque le dijo delantero. a uno de los Juan colegas, Manuel. le dijo, dame el equipo de Cáceres y te lo... Así le digo. le dijo el mío. Yo no escuché la de Chiqui, vamos a estar escuchando, ¿no? Dale, dale. ¿Y después? Fernando Cardoso como extremo por el Cuarto. sector izquierdo y adelante Derlis junto al Pollo Recale. Ese es el equipo de Julio Cáceres que él ayer me parece que buscó alternativa para el equipo titular en este grupo alternativo y quedó muy disconforme por el rendimiento de algunos. Él, por ejemplo, quería No, un ayer nuevo nadie, Zárate Ayer ninguno, y un nuevo Zárate en castellano, por ejemplo. Mira que el castellano probó nuestro amigo Castellano, Álvaro sí. Gutiérrez. Sí. Después probaron otro y no. Metió un gol Deja en contra. pasar los trenes. En su debut metió un gol en contra. Pero Castellano Claro. llegó a jugar como zaguero. No. En Olimpia, en primera no. Jugó como lateral Siempre contra el era Deportivo lateral. Luqueño En River cuando también. anota el gol. No, por eso. En River también de lateral izquierdo Sí. siempre. Por eso me parece que le cuesta el ciertos O yo no sé, desplazamientos. yo no sé el famoso, salió bien con Gamarra y hagamos lo mismo con Castellano. Cuando, repito, Olimpia debería potenciar a alguien que sea el reemplazante de Tito. Exactamente. Porque Tito también, me parece que, o sea, Daniel, voy a agarrar el partido, o sea, en la nueva olla todos jugaron bien. Pero, por ejemplo, vos ves y Tito ha tenido bajones. Lo que pero pasa la es que en lo físico particularidad me parece a de mí que- Mateo Gamarra, por ejemplo, es él no se atora nunca. Da la sensación que es torpe, pero atesora a veces la pelota y te sale metiendo un taco, Su una mejor cosa de partido esa. contra Fluminense hizo Sí. las dos cosas. Anuló a Luis Enrique y no es que solamente se quedó como marcador de punta. Iba y vos veías y él estaba ya en Albirroja, VIP y Sur. Sí.
te hablo de ese primer tiempo. Tuvo la primera situación de gol, me acuerdo. Sí, el remate claro. dentro del área, llega al área. Y Castellano tiene buen remate. Por ejemplo, uno para lateral, por ejemplo, es indispensable. Para centrar y todo, ese detalle puntual. Pero después tiene, como diría Federico, esos minutos fatales terribles. Y eso termina por condenarle, después se lo aparta. En River mismo. Jugó viendo un partido, después ni en la reserva se puede jugar. En River. Es que el futbolista se tiene que afianzar en un lugar a esta altura. No le puedes meter como central, le saca como lateral. No, que juegue central y punto. O lateral y punto. Bueno, pero hay jugadores que tienen la versatilidad como para estar en varios puestos, ¿no? Jugar en varios puestos y hacerlo bien. Pero Castellano dejó pasar otro tren acá. Me saluda el amigo Diego Florentín ya con la entrada. Olimpia Cerro, preferencia de visitante, número de cédula, nombre, 180.000 guaraníes. Y dice que en la otra mesa están vendiendo la de Colón. Usted puede comprar la de Cerro Porteño Colón también. Para exclusiva para socio esta mañana. Para socio esta mañana. Muchísima Bien, gente bien, para bien, el clásico bien. del martes. Vamos a arrancar por orden con con Francisco Arce. Enseguida, Maluje, ¿vos ya tenés un equipo para pasar enseguida de Sí, Cerro? yo creo que no hay duda con relación al equipo de Cerro el martes. Algo de último momento, Van a jugar todo. el Mundial sigue en pie, no se cambiaron los partidos más, Dani. Solo lo de la Si inauguración. vi que algunos horarios cambiaron también. Claro, porque a diferencia A las de... 7 de la mañana, ahora Argentina, he visto a las 6 de Sí, la sí. mañana. Lo que pasa es que a diferencia de los mundiales normales, se van a jugar 4 partidos por día. Pues siempre era 3 partidos. ¿Se entiende? Sí. Entonces van a tener que armar un nuevo slot, una nueva franja horaria. Y fíjate, arranca un lunes. La típica era arrancar, por ejemplo en Rusia, había arrancado el jueves con el partido inaugural y el viernes se jugaba ya de forma normal. Entonces vos decís jueves, viernes, sábado, domingo. 4 días. ¿Dónde metes esos 4 días con 3 partidos o la inauguración? Entonces vamos a tener 4 partidos. Y en el tema del cambio es, Qatar dijo, no, yo quiero... A mí el fútbol, yo empecé a interesarme en el fútbol hace 2 días, entonces, y tengo mucha plata y hago lo que quiero. No, yo quiero horario central. No, pues la 3, no. Sí, entonces dijeron, no, que jueguen los holandeses, que además vino Bangal y dijo que si no le agarraba a Kobe acá le íbamos a agarrar porque dijo que los derechos humanos y todo esto. No, que jueguen ellos. Nosotros vamos a jugar en horario central, por eso hubo el cambiazo. Y después se va a ver. Fíjate que antes terminaba el sorteo e inmediatamente salía el fixture. Ahora no, porque van a decir, espera, ponele, partido de Corea. ¿Y para qué le vamos a ponerle a las 12 para nosotros acá a mediodía, si hace 12 de la noche allá? Vamos a ponerle el partido a las 10 o a las 8, que va a ser horario central de ellos. Y esas cosas, o sea, lo que ellos decían es que se armen los grupos y de acuerdo a los grupos, ponele, Corea gana. No, este partido va a tener mejor rating si lo ponemos a las 8 de los asiáticos que ponerlo a las 3 de la tarde. Entonces, y ese tipo de cosas hizo que estén esperando. Daniel, ¿y los estadios estos son refrigerados? Van a ver en las transmisiones. ¿Qué día comenzó México 86? Sábado, Muy bien. a la siesta. Italia-Bulgaria. Sí. Sirakop hizo el empate. Y Altobelli hizo el gol de cabeza. Sí. Boom. Era 1-0. Y pues cuando se iba al partido los 38 aproximadamente. Italia 90. Italia 90 jueves. Mi Viernes. cumpleaños, hermano. Sí, 17 añitos con el gol de Camerún Macanaki. 1, Argentina 0, esa es la Italia, se mata. Viernes al mediodía. Viernes, Macanaki. Sí, 8 de junio. Viernes 8 De de arriba junio. para abajo. 94 fue viernes también. Fue a buscar Pumpido, Pero fíjense, 94 fue viernes con Alemania-Bolivia. en el Soldier Field de Chicago, y a la noche... Yo trabajaba ya, sin y nos escapamos todos, me acuerdo. Almorzamos y salimos todos para ver cómo estaban las dos por ir al partido. Y en el 94, Federico, se rompe esa tradición que volvió para 2018. El tema de que el día de la inauguración, partido único, como ustedes recordaban, pero en el 94 hicieron jugar ese grupo.
El grupo de Alemania, Bolivia primero, y después España, Corea a la noche para nosotros. Qué lindo, cómo En festejé mi primer mundial... los goles de Corea, que- 2-0 por día, con España. En mi primer mundial que veo y me sitúo como si fuese que asistía a todos los estadios, Argentina 78, porque los otros mundiales, México 70, Alemania 74, lo vivía por las páginas de ABC Color. Argentina 78 empezó, ¿qué día? ¿No te acordás? Y a Mucho mitad frío, de ¿no? semana... Polonia, Polonia, 0-0, Partido cancha de feo, River. sí. Sí, y después todo lo otro, ¿no? A Después, ver. después como que se estandarizó arrancar un viernes y terminar un domingo. Sí. Pero ¿qué pasó? En el mundial pasado dijeron, no, queremos algo más especial. Y justo se juntaban, ¿quién lo hubiera dicho, no? La Rusia de Putin, por eso es muy famosa esa foto de Infantino en el medio. Vladimir Putin por un lado y Mohammed bin Salat, el señor más fuerte de Arabia Saudita. O sea, ahí tenía a los dos más poderosos del mundo, quizás tiene que meterlo ahí a Xi Jinping, a Biden y compañía. Por eso ellos jugaron jueves. O sea, jueves arrancó el último mundial. Y el viernes se completó con 3 partidos. El partido de Egipto-España, Egipto-Uruguay. El partido que acá vimos que Bruno me tiró toda la buena onda y la mufa de Irán, ¿Te acordás? Marruecos. A los 90 y pico. Sí, cuando acá teníamos el tutorial de que iba a ser 0-0. Y a las 14 vos te vas a acordar bien porque después hiciste el partido de España-Portugal. Entonces... Me acuerdo a las 5 de la mañana el sábado. No, ese fue el día siguiente. Francia-Australia. Sí. Claro, ¿Y ese fue el partido más qué cantidad tempranero. de turistas Pero ahí, encima? ya que decir, es el día que hubo 4 partidos, porque justamente Claro. ese de las 5 más... Ese era el más y tempranero. es el equivalente a esto que los argentinos... Bueno, van a haber 4 partidos. Claro, por eso. Y turistas van a ver muchos. Está lleno mucha gente a Dubái. Dice que va a ser mundial con distancia más corta entre una sede y otra sede. Se juegan dos Es ciudades, chiquito. ¿verdad? Claro. Sí. Recorres. Lo que sí vi que la cerveza está 15 a 20 dólares. Y que ¿Vos estuviste en Dubái, no compras. Federico? En Yo estuve Dubái. en Dubái y tampoco se compra en todos lados la cerveza, ¿verdad? No es como acá. ¿Puedes tomar Y la por- cerveza y una el lata? calor que va a hacer allá. ¿Cómo van a hacer los ¿Puedes ingleses? tomar una lata para en Dubái o no? No me animé. No me animé porque iba a llevar al hotel y no sabía si imagínate que estaba fumando a las... Yo- estaba eso te fumando dijeron. a la mañana esperando el taxi y vino con Sergio a decirme que era hora de Ramadán, que no se puede fumar. Ramadán. Entonces, mejor para no caer. Tenía que irme a Ucrania el mediodía. Fíjate que había tenido que ir por comprar una lata de cerveza. ¿Sabes? La peor estupidez sería. Quería decir nomás el tema de... Siguiendo con el Mundial. Para ir a la pausa. Después tenemos Arce. Tenemos Julio Cáceres. Porque el Mundial llama la atención. El domingo, el día de las elecciones, las famosas elecciones partidarias. Es la final. El domingo 18 de diciembre. Qué suerte. Vamos a Departamento tener de que- prensa full acá. Sí, pero nosotros vamos a poder Ustedes van a distraernos estar de... reclutados por el departamento Por de prensa. prensa, no. Van a estar, van a estar en Hay que decirle a el Colegio Tacumbú, No, acá Junior está- Tan Barrio Obrero. ¿Ah? Está aquí en la chacarita. Sí, República de Cuba, ahí en Sí, San no, Artigas. Infantino que corra un día más. No, y vos sabés Coincide que... aquí con... Vos sabés que va a ser de vuelta, y eso no nos conviene, va a ser a las 11 de la mañana. Y no da gusto porque... Como el mundial pasado. El mundial pasado, Sí, Rusia, pues ahora. los muchachos A las 12, estaban ¿no? preparando el asado y ya sabían el campeón del mundo. Aparte, de verdad, fue así. Terminó a la 1 menos cuarto de acá. Y antes cuando era a las 2, a gusto porque vos comés el asado y después termina a las 4, 4 y media, 5, ¿verdad? Es diferente, pero ahora termina demasiado rápido. Y voy a buscar una foto, Dani, porque ese escenario post-mundial con Francia, tú saqué muchas fotos al campo de juego. Y en algunas tienen que estar todos los protagonistas porque parece surrealista. Estaba Putin allá con la presidenta de Croacia, le estaba teniendo el paraguas a Putin a la tipa. Y ahí abajo estaba tocando batucada Ronaldinho con Will Smith. Imagínate, Ronaldinho, nuestro... Y Will Smith, el hombre, la bofetada. O sea, Sí. Y El moreno. Putin, el invasor. Estaban todos en el mismo lugar, sin saber lo que le paraba el destino. Con diferentes cuestiones. Hablando de eso, Ronaldinho, que capo, ¿cómo? Qué odio debe tener el tipo a Paraguay, ¿no? Ahora estaba en Francia, él le invitan de todos lados del mundo. Va, lo ponen en hoteles 5 estrellas. No creo que tenga odio, Federico. No, yo Yo digo que sí, no, sí. no. Aparte él mismo, al hermano, al que, porque él mismo también metió la pata. Él vino con conocimiento de causa. Con los tipos Claro. que Pero vos sabés que él a donde va le hace fiesta, hoteles 5 estrellas, los Claro. jeques. Y acá viene a Tacumbú. Se ¿Cuánto va. tiempo? 3 meses quedó, ¿verdad? ¿Eh? 3 meses Sí. quedó. Llegó en marzo y se fue... No fue más.
3 meses no Más, tuvo más, pues. Qué corto, Ya, no ya sé. hubo una época Marzo, donde abril, para mayo, nosotros junio. era normal tenerlo a Ronaldinho. Sí, salía ahí. Fue el a- día del partido Libertad. Es como lo de la guerra, viste que los primeros días vos te quedas mira por la guerra y ya vamos por el segundo momento donde ya la gente... Claro. La otra Ucrania era día 10, día 11. Ahora yo no sé ni cuánto. Claro, y lo de Ronaldinho, ya llegaba y recién ahora por lo que estás contando, como que decís, mira por cuánto tiempo estuvo acá, una de las mayores celebridades, o sea, más o menos ocurrió. Claro. Eh, Que vos mirás lo que le deparó la vida después de ese episodio y sigue siendo una celebridad máxima. Piquioli y la... En todos lados. No, Vicky ¿sabe Boli por qué? con Sí. todos los narcos. No, Sí. pero ¿sabes por qué? Todo yo recuerdo que él envió un mensaje en sus redes sociales, decía fuerza en este momento que está pasando mal, decía, por eso yo digo que Ronaldinho pasó acá Claro, pésimo. pero- No, es que Se le veía la cara cuando fue a declarar. Claro. si está preso, por supuesto que vas a pasar. Por más que esté mal. en el hotel Claro, porque de Palma, ¿verdad? Él le pasaron después del hotel, Sí. pero estaba Más de 6 meses estuvo preso acá. Sí, así fue. Qué corto. Sí, mucho tiempo se quedó ahí en... El Mundial de Francia tenía buen horario, sí, tenía buen horario. Pero Paraguay-Francia no fue en buen horario. Las 8 de la mañana, no. Porque teníamos la sábado para comer y no comimos de la bronca. Sí, la bronca. Fuimos directamente mal. Terminó la 1 por ahí. y A la el- una, y el- pues. y el Francia-Brasil, tipo a las 3 de la tarde. Francia-Brasil fue el lindo horario de final. Sí, por eso, Sí, o sea, sí. a ver, Domingo, claro. el horario que solemos ver tipo Champions. O sea, Claro. o sea, oscila entre las 3 y las 5 dependiendo de si cambiamos o no la hora y si ellos también cambiaron o no. Por eso los partidos que hasta la semana anterior de Champions eran a las 5 y ahora van a ser a las 3. Porque nosotros cambiamos y ellos también cambiaron de hora. Entonces, pero ahí está. Entonces ¿Cómo- es medio raro cuando ya al ¿Cómo debe mediodía. ser ahí a las en 11. Qatar, ¿verdad? El tema. Pues que hay cosas que para ir, no es para hacer, como dice un compañero, autorreferencia, pero para ir nomás a la pausa y ver cómo no todo lo que se piensa es. Pues ahí nos íbamos a llegar al mundial, a la final, así todo el tiempo más o menos, y no existían los taxis. No había taxis, en pleno Moscú. Del hotel al estadio. Claro, nosotros estábamos esperando por la principal avenida y no había taxi. Y un muchacho nos llevó, un auto particular. Porque dice que ellos tenían esa indicación. Si ven así gente que necesitaba claro. turista y nosotros se veía bien que éramos prensa, Sí. agarró y dijo estadio y sí, y nos llevó y no nos cobró nada, no nos cobró nada. Estábamos nosotros como sea 3 personas ahí y los taxis nadie nos paraba. Y esperando al colectivo FIFA que nunca aparecía Oh, tampoco. Daniel. Y Chipi. Chipi, sí, con nuestras acreditaciones, nuestros trajes, con championes de colores. Sí. Bueno, y así nomás, y me imagino lo que hace Qatar. Porque Sudáfrica también a nivel de transporte fue Sudáfrica el primer país donde los taxistas no conocen su ciudad. Pero no es de que quieren bailar, ¿eh? Vos visitas al hotel y pasás ahí, mira, ahí está el hotel. No. Y Qatar debe ser todo un mundo realmente, ¿eh? Si tu selección juega el mundial, todos los horarios son buenos, sí, imagínate, Paraguay, los goles de Cuevas, Sí. a las 2 de la mañana. Hacía un frío tremendo. No, a las 7 de la mañana. El Ese segundo... partido fue a El las primer 7 de la partido. tarde. Con Sudáfrica fue bien Con temprano, ¿verdad? Alemania fue medianoche. Sí, con Sudáfrica, déjame hacer el Domingo, total, la primera hora del porque domingo. Fue allá fue a eso de las 4 o 5 de la tarde, entonces fue acá a las 2 o 3 de la mañana. Después contra España también fue similar. Contra España fue tempranito, a las 5:30, 6 No, por eso. También. Y el Yo partido, recuerdo que fuimos a la escuela después del partido. claro, y el único Contra España, Sí, claro, en Corea-Japón. Sí, el que patea Chiqui, Y mete Puyol. Casilla tapa y le pega a Puyol y después Moriente en una jornada donde le costó mucho a Chilaver. El 3-1 y después el único partido que se jugó noche de Paraguay en ese mundial fue justamente contra Eslovenia. ¿Por qué? Porque Y contra... ese Gerardo es hablando de 4 partidos. Viste que la tercera fecha siempre se juegan 4 partidos, pero en 2 horarios nomás, porque Sí. tiene que ser de forma simultánea. Y los partidos de primera hora fueron los de el famoso cabezazo de Púa por lo de Chengue contra ¿Y se Senegal. acordaron fue eso? No, y lo de Argentina se jugaron. Y a la noche se definía el grupo de Paraguay. Entonces, yo me acuerdo, estaba ahí, era el famoso tipo, cuando uno decía, "Ay, yo quiero que la Argentina", yo no estaba ahí, pero se eliminó a Argentina. Y un poco el chiste que acá hacíamos con lo de Italia. Bueno, si se elimina a Italia, ¿qué es lo que tanto quieren? No faltará el que diga ahí en la PF con el tema del Sí. calcetín. Entonces, porque Paraguay estaba ya 99% afuera. Y el mundo habló de la eliminación de Argentina, que era la gran favorita, la eliminación de Francia. Los dos favoritos. Claro, Sí. eso fue a la tarde de allá y a la noche jugaban en el grupo de Paraguay, Sudáfrica, España por un lado Sí. y Paraguay, Eslovenia, y el partido fue a las 8:30 de allá.
que era a las 7:30 de acá, que además caía 12 de junio, que era feriado, así que a la mañana acá, y los muchas veces el famoso, tipo lo del 93, pero no, ya estamos eliminados. Además arranca, le expulsan a Toro, no hacen el primer gol, y después empieza... Compré mi primera bandera paraguaya ese día. sí había Fue un feriado donde la gente trabajaba mucho, ¿eh? Pues yo me acuerdo... Claro, porque el 12 de junio no era un feriado, a ver... Yo creo que nosotros 100%. estábamos, en 1 de marzo estábamos y por la avenida Pirón, cuando Paraguay lo daba vuelta, los 23 se pasaban llenos, Sí. pero pasaban despacito. Como que, si despacito se iban a entender, como que iban ahí Sí. escuchando todo, porque la gente no quería, la gente fue al trabajo, dejó de mirar el partido y se fue al trabajo. Y fue sábado incluso ese... No, eso fue día de semana. Miércoles. Día de semana. Miércoles 12 de junio. Así mismo. Así fue. ¿Sabes cuál fue el sábado? Ese Tres feriado, días fue llovía y yo frío, ¿sí es cierto? Contra Alemania, sí. Contra Alemania fue sábado a las 3 de la tarde, que fue acá a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, ¿no? El segundo Sí. mundial juvenil de que organiza FIFA se jugó en Japón y Paraguay su segundo partido jugó contra Canadá a las 3 de la mañana y pasaba Canal 9, el único canal que... Algo nuevo, ¿no? Sí. Mira, Y fútbol a las hasta ahora, 3 de la algo nuevo, mañana nos claro. levantamos a mirar. Qué lindo, che. Sí. ¿Se levantaron o cuántos años tenía? Paraguay y Argentina por la 16, una cosa así. por los Juegos Olímpicos también. Claro. 4 de la mañana. 3 de la mañana. 4 de la mañana fue Paraguay-Argentina. Y después me acuerdo yo porque La mano de Figueredo ahí. seguimos de largo ese viernes hasta las 4, bueno, no sé, que a las 6 como estábamos. Y ese sábado jugaba Olimpia con Sport Colombia. Le sacó el invicto Sport Colombia con 3 goles de un chico que se llamaba Jorge Florentín. En cancha Al equipo de- Gustavo Benítez, cancha por Colombia. Dirigía a Carlos Quisa el equipo. Carlos Quisa por Colombia, exactamente. Ese feriado llovía e hizo frío. Los colegios teníamos desfile ese día, dice, ¿viste? Por eso venían los colectivos Sí, llenos, me acuerdo. sí. Para el centro. Bueno, Entonces mintió Juanma. ¿por qué quiere jugar más? Él dijo que después se fue al colegio, la escuela. No, contra España yo fui después. Contra España, sí. Contra España. No, contra España. No vaya a tratarle mentiroso al compañero. No. Pero y tiene Federico, ¿cómo tienen tanta memoria? Yo no recuerdo ni siquiera. No, yo cómo compré fue- mi primera bandera después de la cómo clasificación fue a octavos. Final de la Copa Libertadores 2013. No, creo. Y eso es muy... Eso es muy ¿En serio? o sea, que eso es muy pero yo por eso siempre digo cuando me dicen eso. Y por algo uno estar en un lugar y otro en otro lugar. Vamos a la pausa, Manuel, vamos. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participá de la promoción ingresando a www.nobel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Avon en Facebook e Instagram. Volvemos con alegría porque volvemos a compartir. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Quiero Lata de Ball Corporation es un movimiento sustentable y junto a cantantes urbanos de Chile, Argentina y Paraguay crearon una canción hecha con sonidos de las latas. Búscala en YouTube como Por eso quiero lata y sumate a este movimiento. En Cambio Surendaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. El otoño llega cargado de ofertas. Las mejores novedades y ofertas para este otoño lo encontrarás en Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irresistibles y accesible para cualquier bolsillo. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Este sábado 2, show en vivo de Giuseppe Lurachi, 21 a 30 horas. Rondas de caipi y sangría, sorteos 2 millones en créditos, degustaciones, promo de shop, tragos y fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, Casi San Martín. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay.
Viví la Semana Santa con Inverfin. Encontrá cocinas en cuotas desde 49.000 guaraníes, heladeras en cuotas desde 189.000 guaraníes, televisores en cuotas desde 139.000 guaraníes y mucho más. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También nos encontrás en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro, podés recorrerlo todo, porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Opisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Opisa, el momento especial de tu día. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12 horas 27 minutos, 12 horas 27 minutos Upa. Ahí está. El acople. El acople, cuando cuesta 30.000 guaraníes, cuesta en el taxi. El acople. ¿Sí? Acople se llama, ¿verdad? 30.000 o 45.000. Para mí ya yo una época en el anterior, cada rato la batería se me No, déjame mentir, Maluja. 20.000. ¿Cada dónde vamos a pedir una acople? 20.000 nomás. ¿Qué te va a cobrar tu bicicleta, Maluja? Yo tuve que recurrir una vez tuve que recurrir y había pagado 20.000, pero hace bastante tiempo. Yo 30, incluso acá una vez tuvo que venir el estacionamiento de acá del diario también. A mí me pasó. Bajar el taxi. Cuando nos quedamos sin batería, o sea, cuando el vehículo queda sin batería. Donde el diablo perdió su poncho. Había un solo auto. En una hora pasó un solo vehículo. Y ese me... Vos sabés que ya que ustedes citan, qué bien, sí. A mí me pasó, desde que estoy acá, una vez en el estacionamiento. Me acuerdo. ¿Cómo se quedó la luz prendida? No. O sea, ¿se agotó? Claro, ¿Murió? Se agotó. ¿Y sabes quién me ayudó? Martín Ariel. Mira, el final. Ahora, ¿tenía acople, Sí, él mira vos. Él tenía. Y ahí arranqué y me fui a... No, pero ya que estaban recordando. Sí. Mira vos, Martín. Tenía el auto de la estrellita. ¿Te fuiste a comprar batería nueva o recargada, Daniel? No, ya, que recargar ya estaba muerto. Claro, famoso, dice, no vaya a dejarle 20 minutos andando y vos te olvidás de pagar. Chao. En Villeta está la fábrica de cable Impaco. Te hacen el mejor acople, 150.000, pero no falla, dice. Sí. Acá no dicen 50.000 ya es Freddy. Bueno, está bien. Yo hace mucho que no pierdo, pero era 30.000. Lo que pasa es que vos conseguís los cables de acople comunes y te cuestan 30.000 guaraníes. No sirve, no te sirve. No, pero eso, yo digo lo que te traen los taxistas. Los taxistas tienen un servicio de acople. Sí. Vos le llamás, claro, 30.000 costaba. Sí. 45. Una vez tuvimos que empujar la Toyota de Chan en la Expo, dice Hugo Silvero. Ahora sí un día frío. Me acuerdo en el estacionamiento de frente. Claro. Sí. Y una de las ventajas... Saludos para vos, Silvero. Gino Guerrero no decía jugador peruano, era nuestro... Gino Guerrero, sí. Pariente lejano de Paolo. Sí. Saludo al presidente. Saludos al presidente. Bueno, 50 ya es.
Vamos a escuchar a los entrenadores. Francisco Arce. En instante estamos ya por ABC TV, también si nos quiere ver. La vieja tradición de los super sábados, ahí en la mesa, nos envía que están comiendo también, que están almorzando. Temperatura tan linda, che. Eso teníamos que retomar, Federico. ¿El qué? Y la comida. Te comentaba que el sábado pasado diste el tema de ¿qué cazabas vos, ¿verdad? Palometa, ¿te acuerdas? Sí, eso. Pajarito. Sí. Con Ariel Julián. Estuvimos cortito y... ¿Cuál tuvieron del dúo? Ariel Y yo. Juan Mello. No, cortito, porque eres diciendo. Ausencia de mi... Federico, yo soy taxista. En la conferencia. No escribe un taxista. Claro. Juan, 30.000 acople. Claro. 30.000, gracias. Sí. Gracias. Francisco Arce, en conferencia. ¿Qué evaluación hace del rendimiento de su equipo en el partido de hoy? ¿Y qué información tiene respecto al Alfredo? Le consulto por si fue un cambio táctico o se debió a algo físico propiamente de Alfredo. Me pareció un partido muy bien jugado, correcto, trabajado, porque el rival también lo hizo, lo pensó, lo trabajó muy bien. Convertimos 2 goles, tuvimos algunas, creo que 2 o 3 chances más muy claras para poder aumentar. Pero rescato mucho que hayamos entendido, especialmente en el segundo tiempo, los caminos, mejorar un poco algunas cuestiones que no las hicimos correctamente en el primer tiempo. Y Alfio sí salió por una molestia muscular en la pierna izquierda. Profe, es imposible no hablar de lo que va a pasar el martes en el primer clásico de fase de grupos. Y con relación a eso, ¿cómo está? Yo creí que íbamos a hablar del partido. También. Pero no, principalmente por la situación de 2 futbolistas muy importantes en el equipo titular, Claudio Aquino y Marcelo Moreno. Ellos, ¿qué informe tiene con relación a ellos? ¿Van a llegar para el martes? Sí, Claudio es seguro. Claudio solamente tuvo una pequeña sobrecarga o manifestó una pequeña molestia en la pierna después de un entrenamiento 2 o 3 días atrás. Lo dejamos solo descansando y trabajando en fisioterapia y con los preparadores físicos. Estará entero 100%. Y lo de Marcelo vamos a ir viendo. Hoy ya estuvo mejor. Imaginamos que va a ser así hasta el día del partido para que lo podamos utilizar. ¿Qué fue lo que pidió mejorar justamente para la segunda etapa? Porque recién decía, tuvimos que mejorar algunos caminos que estábamos cerrando en el primer tiempo, porque ese gol tempranero también ayudó mucho para que se abra un partido muy cerrado que estaba haciendo el 12 de octubre. Y la segunda consulta le quiero hacer después, si me permite. Insistimos mucho. Cuando íbamos por derecha, intentamos siempre ir por derecha. Cuando íbamos por izquierda, intentábamos ir siempre por izquierda. Ellos tenían superpoblado el medio y controlando muy bien los costados. No variamos de jugar corto, de filtrar pase, acelerar y hacer cambios largos y atropellar por fuera como normalmente lo hacemos. Usamos poco a Alfio como pared y como protector para descargar y atacar por dentro. No aprovechamos las chances que creamos en el primer tiempo que parecían fáciles de convertir, no convertimos. Y ellos se adueñaron del medio y del control del juego en los últimos 10 minutos. Y eso nos llevó preocupados al entretiempo. Y después lo corregimos totalmente con la entrada de Robert. Me gustaría pedirle su opinión con respecto al grupo que le tocó a Cerro Porteño en Copa Libertadores. Aprovechando y ya que no pudimos hablar en la semana con usted, ¿qué piensa del grupo que le tocó? Me encanta, me parece que es parejo. Cualquiera puede ser primero, cualquiera puede ser último, cualquiera puede ser segundo. Normalmente no se tiene esa igualdad, digámoslo, cuando se nos meten los brasileros con potencial diferente, o el mismo River Plate, que son equipos muy diferentes en Sudamérica. Hoy yo creo que cualquiera puede ocupar el primer lugar, puede clasificar. Ya con esta campaña va a dar gusto porque está el clásico de por medio y otros 2 equipos fuertes también. Me parece que muy pareja la llave. Hoy de vuelta funcionó casi de manera inmediata el cambio, así como había pasado ante Resistencia, que entró muy bien Alan. Lo mismo Fernando Romero. ¿Qué le dijiste en el entretiempo como para que cambie la energía del equipo? Entró muy bien realmente Fernando Romero. Y lo segundo, titular hoy Daniel Rivas. Alan, ¿quiere decir que fue reservado para el clásico o al estar bien Rivas, él es el dueño del puesto? Voy a comenzar por el final. Puede jugar Luis Vargas también, porque eso yo creo que tenemos que mirar muy finamente. Dani volvió después de mucho tiempo. En algunos momentos le costó,
Por eso al final realizamos el cambio. Alan es un auxilio Chile importante cada vez que entra, no es su posición real, pero cumple siempre. Y vamos a mirar esa situación a ver quién definimos exactamente. Cualquiera de los tres lo puede hacer tranquilamente. Y Fernando hace rato está esperando un momento así. Ha hecho muy buenos partidos, lo acompañamos siempre en reserva. Creo que si no es, ha de estar cerca de ser el goleador de la reserva. Es un chico muy abnegado, muy dedicado, muy potente. Y hoy creo que después de mucho tiempo hay buenos lanzadores en el equipo y lo encontraron muy bien en esa, especialmente para el primer gol, donde gana por potencia y cede muy bien. Tuvo tres participaciones más también. Alguien más que ganamos con esta dificultad que estamos teniendo con los delanteros. Se lo notó un poco impaciente en la primera etapa, donde incluso salía mucho de su área técnica, incluso el cuarto árbitro le dijo algo, pero después Cerro Porteño tuvo mucha paciencia para poder encontrar los goles, porque aprovechó bastante bien los errores del rival. ¿Qué otra virtud puede destacar? Porque realmente el 12 de octubre también hizo un buen partido. No, el cuarto no me dijo nada y no es que yo estaba impaciente por el juego, me impacienté por una forma de marcar en contra que teníamos y la hicieron al revés. Ya habíamos mandado la orden y hicieron de vuelta, entonces que estoy usando de a poco mi anteojo, que no veo tan bien, casi terminamos rematando con el lente, con el anteojo, pero Antonio tenía que ser un hombre más para tomar hombre. Antonio se lleva a hacer corta, que nos trabajamos, nos mostramos, nos hicimos en la charla, y Alan, que tenía que ser cabeceador, lo tiraron atrás para hacer marca. Entonces armó un zarambí ahí, y por eso, porque no, el sonido de la murga es muy fuerte, entonces en medio que al pedo cuando uno grita porque no se escucha. Pero eso fue lo que me sacó un poco ahí del sector del banco, pero no, el cuarto no me dijo nada, Y con respecto a Juan Patiño, que hoy volvió también después de un tiempo considerable, fue el que más partidos también se perdió. O sea, estuvo un buen tiempo por el tema de la rodilla. ¿Cómo lo notó a él? Porque parecía ser que por algunos pasajes del partido sentía un poco de inseguridad, ¿o no fue así? Al final terminó, o sea, nos preocupamos un poco porque 2 veces estuvo involucrado en choques y quedó un poco golpeadito después, pero está bien ahora, está sin problema. A veces él quiere, como es una opción de salida importante, a veces abusa además con buscar un pase profundo de lejos, no del sector adecuado. Es algo que normalmente charlamos mucho con él y con todos, que ellos inicien seguro el pase, el juego y no filtrar tanto, que eso pase más por pies de Rafa, de Ángel o de los extremos, que a veces se meten al medio y vienen a buscar juego. Pero dentro de todo yo creo que bien para, así como decís, después de un largo tiempo de volver a competir. El calendario de Copa, recién en la 4ª fecha viajan. Si consideras que eso es una ventaja para poder mantener la doble competencia y tener el plantel óptimo. Y la segunda consulta es sobre el martes y el mediocampo, cómo terminó jugando con 3 volantes. Esa sonrisa, a ver si es que me podés responder si por ahí pasa algo para lo que puedan plantear el martes con Carrascal un poco más adelantado. Si me das ahora mismo cómo va a jugar Julio, te respondo sobre la marcha sin ningún inconveniente. Pero me parece que no tenés esa todavía, ¿verdad? Entonces vamos a dejar flotando 1 hora antes del partido, ¿verdad? Y lo otro que me decía sobre el calendario que sí. Claro que es mejor, más conveniente. Tenemos prácticamente 3 partidos en casa, por más que el primero figure como visita. O sea, ahí un empate no vendría mal, tipo, si consideramos que es de visita. Pero como es el clásico, tenemos que salir a ganarlo y va a estar bien, va a estar bueno, como le dije a Dani, porque como acotamos, nos queda muy bien el hecho de no movilizarnos mucho para competir los 3 partidos seguidos acá en Asunción. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:39. Arce, ¿qué tal? Y la parte final, ¿no? Un poco de pimienta. Sí. Porque creo que habrá sido el partido que más tiempo jugaron Pica, Carrascal
y Piridamota. Sí. Y mira que, porque casi siempre Piridamota entraba ya a los 40, 35 de partidos ya liquidados. Y no, entonces uno podía especular si es que eso implicaba. Cuidó el resultado con su ingreso ayer, Daniel. Y en otro partido que entró lo hizo de central. Sí, el partido cuando se había lesionado. Yo lo vi bien ayer a Piridamota. Algunos cruces, principalmente a la hora de recuperar. Estamos con Malte Melgarejo, ya seguimos, ya se viene Julio Cáceres también. ¿Qué tal, Malte? Buenas tardes. Ya. Hola, Fede. Buenas tardes, un saludo a la mesa, a las órdenes. Bien, Malte, ¿qué tal va el tema? Hoy comenzó la venta en Cerro, seguramente Juan Mancilla nos va a pasar cómo quedó la venta, me imagino va a estar por terminarse ya el remanente que le dieron. Y en Olimpia, ayer 28.000, hoy ¿cuántas ya? No, y estamos ya en 30.000 y un poquitito, Fede. Nos sobra solamente el sector de Cerro, un remanente en platea que creo que liquidamos en breve, y después unas 3.000 gradería norte. El resto de los sectores están todos agotados. Estamos hablando de platea VIP, sur, preferencia. Sur y todas las preferencias, sí, menos la preferencia visitante, que ahí hace un rato vi el reporte y quedaban todavía unas 1.000 entradas disponibles. Vamos a ver cómo sigue el ritmo de venta en Cerro esta tarde, ¿verdad? ¿A ustedes van teniendo automáticamente el control de todo eso? Sí, porque son nuestros cajeros los que están en Cerro, ¿verdad? Ellos le pueden poner el filtro o el criterio que quieran, pero los que venden son cajeros de la Olimpia. Pero son 1.000, entonces todavía quedan. Sí, 1.000 todavía quedan, sí. Desde las 9 hasta ahora se te vendieron 650, era 1.650 le dieron a Cerro. Sí, por ahí. Bueno, yo esperaba que vuelen ya. Pero... El Cerro estima que hasta mañana máximo y después ya no va a sobrar. ¿Y ustedes cuándo estiman el tema de la venta de las entradas que quedan, la de Gradería Norte y también el sector de plateas? ¿Cuándo podría acabarse eso? Normalmente se acaba un día antes del partido, Fede, ¿verdad? Eso es más o menos la media que tenemos de los partidos anteriores. Acá puede ser que para mañana tengamos novedad, ¿verdad? Pero yo creo que igual el lunes será el día en que vamos a anunciar sectores agotados. Eso por lo menos es mi percepción. Bueno, está perfecto. ¿Va a haber una reunión técnica como se suele dar? Nosotros ya tuvimos una reunión el día jueves en el Defensor del Chaco con la policía, con la gente del estadio, con Cerro. Y sí, vamos a tener otra reunión el día lunes a la mañana y también el día del partido el martes a la mañana, ya es por reglamento de Conmebol. Dani. Sí, Malte, ¿qué es lo que al ser Libertadores, al ser un torneo de Conmebol y no de la APF, es diferente, algo que vaya más allá del tecnicismo, que capaz el hincha ahí cuando vaya el Defensores el martes necesite saber? ¿Hay algo diferente al ser un torneo internacional? Bueno, aprovecho, ¿verdad?, para decir lo que a nosotros nos está preocupando, ¿verdad? Las transgresiones al reglamento de Conmebol tienen una sanción bastante dura, que en su generalidad es económica y es muy pesada, ¿verdad? Ejemplo, lanzar proyectiles a la cancha, invadir el campo de juego, que normalmente suelen querer hacer desde VIP albirroja, con la intención de obtener alguna camiseta, insultos racistas, ¿verdad? Esas son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta, porque en el fervor del partido y del supuesto fanatismo hacemos cuestiones que al final terminan perjudicando muy fuertemente a la finanza del club, ¿verdad? O sea, principalmente eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los reglamentos en Conmebol realmente están muy duros, son clarísimos, todos los detalles previstos, y bueno, nosotros queremos comportarnos como normalmente nos comportamos y bueno, a nivel internacional la verdad que nos pasa la factura ahí fuerte. Incluso los pasapelotas a veces termina pagando el club multas si festejan, por ejemplo. Un festejo de gol de un pasapelota es multa. O si es echado, creo que... Pero los pasapelotas Olimpia Fluminense hicieron un partidazo.
Bien ustedes, nos devolvía. dejaban que la pelota salga 2 segundos, estaban, pum, la metían adentro de vuelta. Pero cuando se da en la inversa y se da... Y eso está permitido, cuarto, digo. Si le echan al pasapelota también hay un... Claro, lo que pasa es que como la Conmebol te da tanta plata, también te sacan en multa, hay muchas multas. Yo creo que yo por eso le hacía la consulta a Malte y yo me parece que entiendo el espíritu de lo que está diciendo. O sea, Malte, lo que voy a decir es cosas que se permiten en el torneo local, en la Libertadores no, y le puede costar un ojo. Es así, mira, yo quiero ser sincero, nosotros ya tuvimos una sanción por racismo, por ejemplo, el año pasado. ¿El Flamengo? Y contra Flamengo, Sí. El club había quitado un comunicado y demás. Y lo más probable es que volvamos a tener una sanción y mucho más fuerte por el mismo hecho que ocurrió contra Fluminense, ¿verdad? Entonces, es el momento primero de tener conciencia de que ese tipo de cosas hay que erradicarla, ¿verdad? Pero en segundo lugar, que lo que crees que haces para perjudicar o insultar al rival, en verdad estás haciendo un perjuicio gigantesco para la arca del club, de tu club, ¿verdad? Que está haciendo un esfuerzo demasiado grande como para recaudar y al final se va a monto gigantesco en multa por este tipo de comportamiento, ¿verdad? Entonces, Malte, yo creo que entendiendo el tema de que es una entrevista pública y todo lo que quieras, pero si hay que ser explícito, hay que ser justamente para que la gente entienda. Pues una cosa es hacerte el ballet ahí con el teclado anónimo, pero sí, porque ¿cuánto, por ejemplo, fue la multa contra Flamengo y cuánto va a ser por lo de Fluminense? bueno, yo no recuerdo bien cuánto fue, pero algo así como $35,000, un monto así, ¿verdad? Yo yo no sé todavía, pero sí les puedo decir que se nos abrió un expediente por este tema, ¿verdad? Eso ya está confirmado. Y que vamos a tener una sanción económica, vamos a tener, y lo más probable es que sea todavía más pesada, ¿verdad? Entonces, vos haces un evento en el que recaudás $200,000 y te multan 70,000 porque la gente no es capaz de respetar, y entonces estamos haciendo todo un esfuerzo. Lo que yo quiero que más que nada que se entiendan es que lo que estamos haciendo con intención de poner nervioso o perjudicar al rival, en verdad lo estamos haciendo en contra de la finanza de nuestro club, ¿verdad? Y en este momento, sinceramente, cada dólar cuenta, ¿verdad? Cada dólar cuenta para poder ir todo para adelante, todo junto, y la gente también hace un esfuerzo demasiado grande para apoyarle a su club, y de repente por algunos inadaptados, porque la realidad es que todos sabemos que es son una minoría, terminamos pagando mucho, ¿verdad? Por otro lado, la postura del club es totalmente en contra de la violencia y de los insultos, y más todavía del racismo o xenofobia. Eso que es por descartado, obviamente, por fuera de las multas y demás y los reglamentos, nosotros estamos obviamente en contra de todo ese tipo de actos, ¿verdad? A veces fue la no multa son... el año pasado. ¿Cómo? $30,000 fue la multa por racismo contra a veces no son ni la barra, porque creo que el que había proferido el insulto racista el año pasado fue en el palco. Y hay uno también que fue individualizado. Ahí en VIP. Sí, campeones del mundo. Malte, lo que marcabas, porque también debe haber algo institucional que acompañe, me parece que es muy sano el mensaje que después citaste, lo de, además de la carga económica, esta gente, ya sea que hizo contra Flamengo o que hizo contra Fluminense, ¿fueron ya individualizados y fueron ya castigados? Sí, algunos sí. Pasa que, para ser sincero, lo de Flamengo fue impresionante, ¿verdad? O sea, demasiada gente. Nosotros cuando empezamos, bueno, de hecho yo estaba en Viva y Rojo cuando ocurrió, ¿verdad? Yo estaba caminando y tratando de apaciguar y he visto, entonces era mucha gente. Nosotros teníamos pensado hacer la campaña el día lunes, ya tenemos preparado, pero como ya me preguntaste, Dani, ya no puedo escapar a adelantar, ¿verdad? Pues queríamos hacerlo el lunes todos juntos. Ustedes entienden la estrategia de comunicación, a veces
es mejor hacerlo todo en un momento para que tenga más alcance, ¿verdad? Y repercusión. Pero bueno, ya que me preguntaste, te respondo de que la principal diferencia, desde mi punto de vista y lo que más le preocupa al club es esto, ¿verdad? Porque el martes vamos a estar en un clásico que despierta muchísimas emociones, pero vamos a también estar en el ojo de la tormenta, en la lupa, ¿verdad? De todos, de Conmebol, de toda Sudamérica y el mundo, así que el control va a ser, me imagino, ya por la experiencia, que muy estricto, ¿verdad? Conmebol cuida mucho sus espectáculos y para Conmebol seguramente lo del partido del martes es prioridad absoluta para que este tipo de eventos se jerarquice, se valorice y sea más requerido a nivel mundial. Así que desde ese punto de vista todas las lupas van a estar sobre la organización y bueno, Olimpia es responsable de lo que pase en el estadio. También hay que decir de que la parcialidad de Cerro es responsable de lo que pase en su sector, ¿verdad? O sea, eso también para que tengan en cuenta. Lo mismo va a pasar cuando vayamos, es una cuestión de reglamentaria, ¿verdad? Si el público visitante hace alguna cuestión, entonces se le corre al lado al club visitante también, ¿verdad? Pero principalmente Olimpia es el responsable de lo que pase el martes y por eso es que le vamos a pedir con mucha paciencia, vamos a tratar de informar mucho y de ser muy repetitivo a nuestra gente de que tenemos que estar a la altura el día martes para no perjudicarle al club y por sobre todo para demostrar que este tipo de cosas hay que erradicarla del fútbol, del deporte en general lo antes posible. No, yo justamente te había hecho la consulta, Malte, apuntando más o menos a eso, porque es una lucha eterna, uno sabe el tema del hábito, el tema de la costumbre, y cuando uno debe adaptarse a cuestiones nuevas, se debe. Entonces, hay muchas cosas en el chip local que a nivel internacional ya no te van a permitir. Inclusive pasa cuando vos viajás, o sea, vos tenés algunos ajustes que hacer porque el famoso, acá se te permite, pero allá no. Entonces yo te agradezco el tema de la franqueza con lo que mencionaste. Yo creo que igual va a tener impacto por este adelanto que estás haciendo, porque al fin y al cabo es un producto que se debe proteger. Y si por un lado tanto decimos, no, pero es a nivel internacional, todo el mundo va a ver, debe haber un acompañamiento. Y muchas veces a la gente le entras por el lado de no perjudiques al club, porque como bien dijiste, muchos hacen pensando que así se saca ventaja deportiva, y ya hay algunos niveles donde seguir haciendo eso te expone, quedas en ridículo, y el famoso con eso no se jode termina siendo una especie de bandera de la FIFA, y ni hablar de las confederaciones. Por eso me parece que va a ser muy importante recalcar hasta el día del partido, Sí, y el día del partido también vamos a hacer todo lo posible, incluso tenemos pensado dejar mensajes en todos los asientos. Estamos laburando con un equipo bastante conocido, con la gente del Mosaico y un equipo más que estamos armando para lo que va a ser el martes, también que nos ayuden en el día de, ¿verdad? Porque sinceramente esto va a ser lento, yo sé, pero creo que podemos entre todos acelerar el proceso de que la gente entienda de que hay algunas cosas que ya no se pueden hacer. Desde el punto de vista, desde cualquier punto de vista que quieran entender, pero por sobre todo desde el punto de vista de verdad de erradicar ese tipo de cosas. Y en el caso que eso no sea lo suficientemente importante, me imagino que el bienestar económico del club, o por lo menos no perjudicarle al club financieramente, sí le va a terminar importando la gran mayoría, ¿verdad? Entonces, una cosa que le hace acordar a los buenos tiempos al hincha de Olimpia, ¿vuelve el Mosaico el martes? Mosaico no, pero va a haber algo, pero no es Mosaico. Ajá. Seguramente la policía, porque va a ser algo inusual, nunca se dio, que en un clásico el hincha de Olimpia vaya a norte, vaya a preferencia, y Cerro, seguramente la policía lo va a tratar como a los hinchas visitantes, ¿verdad? Cuando hablo internacionalmente. Sí, como vinieron los brasileños. Los brasileños, claro, seguramente van a tener un ingreso, no digo todos juntos, pero sí bien acordonado, Malte. ¿Se habrá hablado de eso en la reunión? Sí. Vamos incluso a aumentar las medidas de seguridad comparativamente con lo que hicimos anteriormente con Fluminense y el equipo colombiano y demás. Vamos a hacer algunos vallados ciegos dentro del estadio como para que no haya ni siquiera contacto visual en los entrepisos ni en los ingresos, y también algunos vallados ciegos en
en la calle, ¿verdad? Para evitar lo máximo posible el contacto y obviamente queda a cargo de la policía el trayecto, ya está definido también, no recuerdo nomás tan bien, ¿verdad? Pero ya está definido el trayecto que tiene que seguir el público visitante y bueno, todo previsto sinceramente. Yo creo que si la gente pone de su parte y no ocurren algunas cuestiones raras, todo debería salir muy bien. Estamos trabajando hace 2 semanas prácticamente en esto, ¿verdad? De que supimos el tema del sorteo. Y bueno, también con la policía, la gente de APF, apenas terminó la fase 3, nosotros ya nos reunimos previendo lo que iba a ser la fase de grupo cuando se confirmó la clasificación de Olimpia, así que creo que debería salir todo bien. Si es que la gente colabora, no debería tener ningún problema. ¿Y el pulmón, Malte? ¿Cómo va a ser el pulmón de seguridad? ¿Habrá primero que todo? Me imagino que sí. No, hay un pequeño pulmón con doble línea de policía entre los sectores, pero acuérdate que ese es un sector muy preparado para el tema de visitantes. Las vallas. Tiene una valla bastante fuerte, si ponemos ahí 2 líneas de policía, me veo que ya está. Es un sector que se puede desagotar rápido. Me estuvieron explicando que ese sector en 10 minutos se desagota, 15 como máximo se desagota, entonces todo ese tipo de cosas se tienen en cuenta a la hora de aumentar o no el tema de la seguridad, ¿verdad? Nosotros vamos a ser muy exigentes con la cuestión de los envases, que el otro día tuvimos problemas con los proveedores del Defensores del Chaco, que el otro día liberaron la botella, ¿verdad? Eso está totalmente prohibido, las bebidas se tienen que vender en vasos de plástico. Vamos a estar muy exigentes también con eso. Tuvimos ayer una reunión con la gente de APF y ellos se comprometieron a ayudarnos para que todo salga bien, entonces no debería haber mayores inconvenientes en esa zona. El tema, Malte, de la organización, principalmente por el tema de la entrada, del lado de Cerro Porteño se insistía mucho en un tema de contrato, de un acuerdo. ¿Qué eran esos detalles que estaba o que faltaba al menos pulir para que finalmente se dio? Por eso ya se vendió hoy la entrada en Cerro. Sí, no, la verdad que nosotros fuimos los que queríamos hacer el acuerdo, ¿verdad? Y Cerro estuvo de acuerdo, valga la redundancia. Básicamente había una cuestión de la cantidad de entradas, ¿verdad? Porque la capacidad máxima del sector Petengil para cuando Olimpia vaya a la cancha de Cerro es de 1.650. En cambio, la capacidad de la preferencia supera en más o menos 80 lugares ese sector. Convenimos respetar la cantidad que nos da Cerro, entonces nos ponemos de acuerdo. Y después también que los cajeros de ambos clubes remitan su propio su sistema de venta al club visitante para que el visitante pueda imponer el criterio que quiera en la distribución de las entradas. Básicamente se tuvo en cuenta esos 2 puntos, se aclaró el tema del reglamento y nada más ahora. Malte, fueron muy importantes todos estos detalles, estas informaciones. Gracias como siempre. Un abrazo, señores, a las órdenes. Malte Melgarejo, Olimpia, con todos los detalles, seguridad, campaña anti-violencia de diferentes modos. No, pero anti-xenofobia. ¿No sabíamos lo del expediente? ¿Ya se sabía? No. ¿De contra Fluminense? No. Ahora... Lo que pasa es que va a ser partido local, ¿verdad? Pero igual siempre aparece... No, pero lo que pasa es que, a ver, y por eso le decía lo de ser explícito. Cerro tiene un arquero brasileño y un delantero boliviano. ¿Tenés ahí ya? Entonces, para el que cree que va a ir a trabajarle mentalmente, que sepa. Eso nomás es. Y que el arquero también sepa... No, claro, pero... Que va a entrar a un estadio con... Yo no sé si ya tuvo un marco así, en contra de... Supercopa. No, pero esa vez, minoría de Cerro. claro, con una minoría tan importante. Digo, a nivel local no la tuvo. Por eso va a ser novedad el vallado ciego en el entrepiso de preferencia también. Sí, vos sabés que eso se hizo cuando se jugó el primer clásico en la olla. Te acordás que en novena
había un vallado donde vos, por ejemplo, el hincha de Cerro que entraba no le veía al hincha de Olimpia. Pero esto va a haber dentro del estadio, va a haber. No, pero afuera también va a haber Afuera tipo sí, una afuera. cuadra. Me imagino ya cuál cuadra va a ser, ¿verdad? Como para que no se vean y comience ahí esa estupidez Porque del siempre desafío y comparten todo. preferencia, pero la novedad va a ser que ahora va a ir la barra de Cerro a preferencia. O sea, Ese es el punto. yo a lo que voy es, por eso, yo cuando le hago la consulta, por eso, esto es como cuando es famoso cuando los muchachos dicen, no, los muchachos cuando van a Brasil a veranear, cruzan puente a la mitad, respetan los carriles, y después cuando pasamos el puente, ya los muchachos ya se bajan ahí, no para... de banana Entonces, apliquemos eso también al fútbol, porque a ver, sí, se enfrentan Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, pero cuando tanto se insiste, no, después de 23 años, este es un partido internacional. Y yo entiendo lo que decía Malte, porque si los 22 jugadores fuesen de nacionalidad paraguaya, ¿qué xenofobia vas a hacer? ¿Se entiende, verdad? O sea, es lo mismo, o sea... Va por el color. Yo te voy a contar No, mi experiencia, Daniel. pero por eso, o sea, y yo creo que en el tema de xenofobia también Pues, algo por el color. decir. Claro, en Pero- Cancha de Capiatá. Allá por el año 2019. Olimpia Capiatá. Me tocó ir hacia Plateas. Y Razábal jugaba como lateral derecho de Capiatá. Una familia, un señor, imagino que el papá y el tío de un nene, 5 años. Me senté al lado de la familia. El chico le decía Indio P. ¿Puedo decir el término? Sí. Indio puto, le decía Razábal. Y los dos señores empezaron a festejar. Me dolió tanto que ya abrí la boca para decirle, ¿cómo van a permitir eso? Después me callé, porque a lo mejor pasaba a mayores. Sí. ¿Vos sabés que le festejaban al niño que le diga Indio puto ahí Razábal? Y eso no se puede a esta altura. No, en el Los torneo mismos local se padres. permite. O sea, pero voy nomás a que yo entiendo a lo que decís, pero o sea que estos expedientes, hoy en día está el tema de la conducta, pero suele ser agravante el receptor. Sí. Que te lo diga Cavani, o sea, todo tuvo que ver con el tema de en qué mercado. Entonces, ¿por qué? Inclusive en la vieja Conmebol, siempre acá recordamos lo de Sábado con Grafite. Porque siempre era Brasil el que se quejaba. Porque ellos sí tienen una historia, ¿verdad? Entonces, en conclusión, no, pero eso es folclore, no sea generación de cristal, eso no va a servir para el expediente. O sea, ¿por qué crees que contra Nacional de Medellín no hubo expediente y contra Fluminense sí? No hay que ser demasiado experto en raza geopolítica para... Te sale el 2+2, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Por eso le decía a Malte, todo bien con los meses, cuidemos esto, pero hay veces que tiene que ser medio explícito para decirle. Entonces, yo creo que para el martes, del lado limpio lo que dicen es esperar. Porque mira que 30.000 fue la vez pasada. Este va a ser, ya dice, y yo creo que por el tema de... 50.000 fue la vez pasada. Aparte viene desde los árbitros hasta los inspectores, viene gente de afuera. Sí, claro. No se come ni una, no es que está con todo el respeto. Y cada no están ahí caballeros que se juntan con el comisario No, Sosa no, y no. dicen, no, paren a muchachos, no, acá. Sí, por eso, Informan no. y punto. Y por eso, ya está. Sí. bueno, recalcar esto que está diciendo Daniel y aquí todos los muchachos, que entienda definitivamente el aficionado, porque para ellos es normal tirar, por ejemplo, una botella de agua, ya sea vacía o cargada. Es normal tirar, como dice Daniel. Me parece que la gente quiere llevar eso como el folclore. No, el folclore era en otro tiempo. Hoy día no. Hoy día la violencia se instauró totalmente en el fútbol. Y uno, bueno, piensa, a medida que el tiempo pasa tenemos que ser más civilizados. Pero no, ¿sabe hay cuál es el problema, un mi querido retroceso Gerard? notable en cuanto a la civilización. Cada vez somos más. Y los otros le pegaron fuerte a un hincha de Olimpia porque entró en la platea de Cerro, Sí. en la gradería novena. Sí, Pero, golpearon todo mal. Lo individualizaron y después había otro hincha de Olimpia y ese menos mal que no le agarraron. Se armó una polémica en los grupos. Yo no sé si vos viste jugarme en los grupos de Cerro. Un hincha de Cerro que es dueño de un palco le invita a un hincha de Olimpia. Sí. Y el hincha de Olimpia con su camiseta y su lata de cerveza se comienza a filmar en medio de toda la gente de Cerro. Y los padres decían, mira si alguien te ataca a tu palco ahí, porque
Es tanta la violencia que hay adentro que afuera no se repite, No, lo que pasa es que acá todavía no que estamos cualquiera acostumbrados. se le ven adentro del palco, y más con el tema del alcohol ahí, que pues se toma libremente. La podía pasar mal aquel hincha, tío. El invitado de uno de los dueños del palco, que presumía con su cámara filmándose, tomando una cerveza y su camiseta Olimpia, como diciendo, mira dónde estoy yo. Ese tema de la viveza también te puede hacer pasar mal, ¿verdad? Hay de todo. Hay de todo. Está del tema racial al tema de la violencia que vos decís, paraguayo contra paraguayo. Por eso lo hecho de tener la otra camiseta. Juanma decía cuando le decía lo de la valla, cuidado, ¿verdad? En el tema de la preferencia, porque sí, cualquier cosa que se tira puede ser detonante ¿sabe la de otra cuestión. que su club está recibiendo una multa muy fuerte en lo económico? Incluso no saben que el tema de los pasapelotas y eso. Y que es un clásico, Gerardo, con un cuidado ya de otro nivel. No es el clásico 99 que la entrada costaba 10.000, claro, que sonaban 20.000 horas de petardo el 3x3 Sí. cuando salían los equipos. Y no, estos son... Hay mucha Que gente. instalaba ahí arriba Vos de- ves gente ahí en el campo de juego al costado. La hinchada Olimpia instalaba sobre, Otra parafernalia. Es que, Federico, se te meten, es como, son como policías. sobre lo de esa la terracita de Confederación. Teletón instalaba la Claro, la te bomba. acuerdas. Pero Johnny, tampoco tenés que, vos contaste tu experiencia, tampoco tenés que ser Sherlock Holmes para ver un proyectil, para ver una invasión o para escuchar lo que se dice. Lo que a mí me preocupa. O sea, eso es lo que entre comillas le preocupa siempre al local. Porque Y a lo ver, de esto- Flamengo vino más mal porque el estadio no estaba lleno. Y cuando el estadio no está lleno, voy a escuchar mucho más lo que levantan la voz, que, El año que pasado fueron los del fue- palco. ¿Verdad? El año pasado fue terrible, Federico, compañeros. Cómo se escuchaba el grito cuando empezaron a habilitar para dirigentes. Hubo un partido, Olimpia Guaraní. Acota, ¿cómo le Claro, que le molestó a la gente de Guaraní, protestó. Hay un partido de luqueño, me acuerdo que estaba hablando la figura y se escuchaba de fondo los dirigentes luqueños. Cuando tenían preferencia todavía abajo, ahí, no, en la gradería, dependiendo del árbitro. Sí. Una cosa de loco era. Olimpia River, a Molinas. Cada vez que tocaba la pelota a Molina, había un señor que le insultaba. Pero por eso yo ni... Y Cerro Guaraní, Y era dirigente. cuando se toman, Cerro Guaraní. que Bobadilla se toma con la gente de la preferencia, te acuerdas que... Empezó, qué sí. insoportable fue ese A la partido. tarde fue, ¿no? Pero Sí, por sí, eso, sábado, así fue. pero por eso te digo, la preocupación de Olimpia es porque partimos la premisa que se hace en el fútbol local y es impune. Claro. O sea, no es algo, mira, yo no sé si vos tenés esa tendencia, pero cuídate, no. Yo sé que vos haces siempre eso, pero el martes no podés hacer. ¿Se entiende? O sea, la premisa no es, no, ustedes están contando, o sea, vayamos a que es normal decir cosas xenófobas, racistas, tirar cosas, todo porque eso va a desestabilizar al rival, todo eso porque va a fortalecer al propio. Entonces, desde la institución le dicen, mira, hay cosas que, a ver, la gente de Cerro todavía se queja porque la Conmebol le multó por lo de la recepción contra River. Y ellos te van a decir, ¿sabes qué? Federico dice, claro, en el 99 vos sabías que el partido no iba a arrancar a esa hora y ahora te dicen, ¿sabes qué? Ese satélite si no arranca a las 20:15, si no arranca a las 18. Llorale a tu hermana. Entonces, ¿sabes qué? Tenés que, vos vas a pagarme toda la multa satelital. Entonces, hay cosas y si hay tipo una especie de santo grial que no, es el tema del racismo. Ellos van a decir no. Y en el caso de Conmebol, cuando hablamos del tema del hotel, mira, Conmebol, porque no hacen, no, pero Conmebol es Paraguay, acá tenemos. Tener que utilizar la lógica a la inversa, que justamente, mira si Conmebol, porque si vos me decís, el partido, tipo, ayer el Mundial, el partido así tipo estrella era Alemania-España, entonces, y déjame sentir cierto orgullo, ¿verdad?, a lo que es nuestro producto. Yo veo fase de grupo, y el partido estrella es el Olimpia Cerro Olimpia. Y si en ese partido del torneo más importante de la Confederación, que se juega en el país donde está la sede de la Conmebol, aparece algo entre comillas racista, que después vos podés decir, no, pero yo no soy, yo tengo amigos que son, no, vos crees que la Conmebol le va a decir, el resto de América, el resto del mundo, ahora que inclusive ahora que Alejandro dijo, no, vamos por un ciclo más, vamos a ir por el 2030, 10 millones de dólares si ganamos la Copa del Mundo en Qatar, vos crees que van a decir, no, pero eso es algo de Paraguay nomás, entiendan, no, van a ser implacables, por eso me parece que Melgarejo dijo,
aprovechando en la consulta, porque íbamos a salir el lunes, te adelanto, porque es algo muy importante. Incluso hoy día, por ejemplo, Conmebol y FIFA misma, que es la entidad madre del fútbol, hacen congresos de ceremonia. Aquí tengo una invitación para congreso de todo. Ceremonial y protocolo deportivo. Congreso de todo, sí. Congreso, sí. Vamos a ir a la pausa. Sí, cada congreso que hay acá, yo me entero de los más mínimos detalles. Ve futbolistas que vinieron y congreso de qué, y bueno, congreso de congreso. De protocolo deportivo. Claro, lo que dice Gerardo es, si vos tenés el pin de la Conmebol, y si vos por allí antes, porque era chistoso, a ver, tirás un chiste con tinte machista, no, te van a cortar la cabeza. Entonces, esos congresos, lo que vos estás diciendo es, muchachos, a ver, alguien acá decía antes, acá está prohibido decir esto. O sea, si a los propios funcionarios del ente le tienen que recapacitar, reeducar, imagínate cómo va a ser con el público que no tiene esa conexión o dependencia. Por eso, alerta máxima en ese sentido, para Olimpia porque es local el martes, y para Cerro para el 25 de mayo cuando se juegue en la Nueva Olla. Pues estamos todos. Me acuerdo aquel dirigente que, bueno, era Óscar Vicente Cabones. Yo estaba en Radio Nacional y mi nota fue muy... ¿Larga? No, fue muy recordada. Me acuerdo que la gente de 1 de marzo de Cardinal pidió nuestra una humilde Radio Nacional. Sí. Olimpia Palmeiras. Sí. Y yo me fui y le hice la nota a Cabones, estaba muy sacado y le hablé de Línea, que le rompió la cabeza y me dijo, pero había que haberle matado. Y la nota fue muy fuerte, ¿verdad? Y me acuerdo también de otro dirigente que mi compañero Carlos Correa, que sufrió un accidente. Fuerza para Carlos. Darío Núñez, por ejemplo, un partido donde perdió la ascenso, tiró así. Fue le dijo a Cancha Guaraní. Perdió la final y le dice a Darío Núñez, ¿qué haría con Raulito si le tuviera enfrente? Le metiría un balazo. Esa cosa. Imagínate. Dirigente. Dirigente. Vos te acordás a Tilio Dayú. Sí. A Tilio Dayú una vez también con Carlos Torres y dice... ¿Quién crees que tiene algo personal con nosotros porque una vez le tumbamos su camioneta en el ascenso? Creo. ¿Quieres creer? No. Imagínate lo que está diciendo Dani. Un cántico. Un insulto, claro. Al árbitro el famoso hijo, ni eso no hay ahora. No. Son insultos. Después el famoso que lo vengan a ver, este no es un arquero. Sí. Hay un montón de cosas, ¿verdad? Que eran re folclóricas. Y también para cerrar, porque quería la pausa, el 3 de febrero, por ejemplo. 3 de febrero recibió Paraguay Ecuador por eliminatorias. Pero no se puede jugar un partido de Copa Sudamericana. Exactamente. ¿Sabe por qué? Por el VAR. No. Paraguay Ecuador tuvo VAR. Ah, claro, sí, tenés razón. Eliminatoria. ¿Por qué, Federico? Ah, claro, por la... La otra vez me dijo Aranda que si consigue los faros LED van a jugar partido de Copa Sudamericana. Porque tienen que tener LED. Tiene el defensor del Chaco. Por eso, Libertad no tenía, por ejemplo. Libertad, por ejemplo, va a jugar defensor del Chaco porque creo que hasta ahora... Todavía no tiene el defensor del Chaco. Olimpia puso. Claro, Olimpia puso, Cerro tiene, Cerro de nacimiento ya. Olimpia paga, prende, hace el juego de luces. Claro. Exacto. Por eso el 3 de febrero todavía no organizan los partidos. Y esas cosas son las que uno dice, bueno, lo que pasa es que la televisión que paga dice, mi HD tiene que ver con esa luz, esa resolución. Y por eso, todo está conectado. En caso, por ejemplo, se corta la luz, la energía eléctrica, y con el foco normal, el faro, tenés que esperar 40 minutos para que una vida, para que pueda continuar. Imagínate, partido en la cancha de Guaireña, Olimpia Guaireña, se fue la luz y esperamos casi 40 minutos para continuar. A propósito de Guaireña, ¿cuánta plata ya recibieron ahí, Federico? 700 millones. La iluminación más pobre y más pésima en realidad la cancha en sí, el estadio no se ve nada. No se ve nada. Quería el derecho a réplica a Luis Cáceres, le damos seguramente el programa de la mañana, a la gran 730, porque hablaba, alguien que nombraba los cheques que recibían ellos, que fueron para la lumínica, que ustedes están diciendo que no tiene mucho, ¿verdad? Bueno, antes de la pausa, vamos a leer textualmente. Gracias por quien envía. Olimpia tiene varios procedimientos abiertos por el partido versus Fluminense.
1. Racismo. Insultos de preferencia a jugadores durante calentamiento, palabra específica, negro de mierda. Esto ya es un procedimiento, ¿no?, disciplinario, tal cual le llegó a Olimpia. 2. Homofobia. Gritos de puto ante cada llamado de jugadores del equipo visitante durante la conformación del equipo por la voz del estadio. Ahí está, no solo los negros, los bolivianos y brasileños, atentos cuando den la formación de Cerro. Y en Cerro pasó la vez pasada con y cuando dio la Olimpia. Claro. Y por eso en la nueva olla, por eso, si en el torneo local podés hacer, porque acá es un vale todo. Pero allá, o sea, le decimos a la gente. Pero aquí hay que practicar ya. Claro. Ya sé, 3. Inconducta. El otro procedimiento. Arrojar botella de gaseosa y agua desde platea y sur. Y lo que decía, las sanciones económicas son inminentes. Lo que gana el club en recaudación perdemos por las sanciones. La directiva está no solamente preocupada, sino decepcionada por eso. Atento al segundo punto. Mientras daba la formación de los equipos, termina el nombre del jugador y el estadio puta. Y eso también es pasible de una sanción económica importante. Así que tiene que entender el hincha. Y Juanma recordaba en el último clásico del torneo local, porque tiene la acústica de la olla, entonces, y cuando la voz del estadio daba la formación del Olimpia, gritaban. Después de cada jugador, de cada apellido, gritaban. ¿Por qué? Porque alguien cree que eso le va a derrumbar psicológicamente. Bueno, vimos cómo terminó el partido, ¿verdad? Entonces es más, ¿cómo que le llaman? Folclore. Sí, pero o sea, yo no voy a la pero por eso folclore es lo que hacen otros músicos, hermano. Claro, pero yo no voy te pasan con Choco, ¿verdad?, los domingos, sí. Claro, pero yo no voy a la revisión y me pareció enriquecedor la parte cuando Johnny explicaba. Entonces, si vos no le vas a poder convencer que es una batalla perdida para muchas generaciones, de que eso está mal como conducta humana, porque es folclore, porque es hábito, porque se hace todo el mundo, o porque yo de chico hice ahora y ya tengo, no sé, 40, 50 y ahora me vas a venir a cambiar, perfecto. Entrarle por el lado, bueno, vos hincha de qué club sos, y yo soy Olimpia, ¿sabes qué? Por tu grito le estás comiendo 20% de esa recaudación fantástica, la cual de paso vos también pagaste, porque no va a faltar el que diga, no va a faltar, porque también se suele decir eso como argumento, yo pago mientras yo tengo derecho a hacer lo que quiera. No, eso siempre. Entonces, eso claro, siempre te digo. entonces tenemos que ir a ver teatro, hermano Dani. Pero vamos al cine, bueno, pero ¿sabes qué? Pero Juanma, ¿por qué la espera, no, Juanma, entonces ¿sabes qué? Ahora? No, ¿sabes qué? Hace una superliga de gente que dice, no, está bien hacer eso, y no juegue la Libertadores, porque, por eso yo te ponía el ejemplo de la recepción. Hay gente que dice, sí, perfecto, bueno, entonces ¿sabes qué? No sea hipócrita de decir, recibir el dinero de Facebook y te quejas cuando Facebook transmite tu partido, entonces ¿sabes qué? Haceme la de Robin Hood. O sea, cena coherente decir, no, esa es plata sucia, entonces yo no quiero, Conmebol, 3 millones, yo quiero 30.000 nomás. Pero ¿sabes qué? Te podés ya ¿se entiende? O sea, si vos vas a jugar un torneo donde el dueño te dice, mira, estas son las reglas, tenés que adecuarte. Por eso, si tanto querés gritar todo ese tipo de cosas, bueno, tener el torneo local. Tener el torneo local. ¿Cómo se va a atajar eso, Dani? Todo es, y decirle, ¿sabes que te van a multar, hermano? Es que en algún momento... ¿Será que en Argentina les multan a los equipos? Déjalo solo al que está gritando, decirle al que está gritando al lado tuyo, decirle, hermano, pará. Ahora, si son los de la barra, ya ahí... Pero yo escucho... yo el tema puto escucho en preferencia. Toda la gente escucho chicas lindas ahí gritando. Claro, es que la barra tiene su propio canto, su repertorio. Y ellos se salen de eso. El barra de repente ni siquiera se da cuenta que el partido está perdido. Sí, ya dice ahí. Cierto. En preferencia, por ejemplo, en Olimpia hay un señor, y lamentablemente a mí siempre... Ese señor ya no fue prohibido una vez en la presencia, el que está parado, siempre. Él va... pero le dice de todo al árbitro, al cuarto árbitro, al técnico, al ayudante. Entonces una tarde mi viejo me llevó, ya no se puede más cantar. Y no deberían de cantar porque no se puede más cantar, una tarde mi viejo me llevó. Cerro amargo, y cambiarle la letra. El señor la otra vez estaba... Cambiarle la letra. El señor estaba aplaudiendo a Humberto García, le estaba aplaudiendo. Una cosa atrás. Después se sentó.
Después le vi parado, ya miró los últimos 20 minutos parado. ¿Cómo le insultaban, verdad? Sí, Juanma, el señor Canoso. yo entiendo. 75, hombre. El que quiso entrar el día de la pandemia. Sí, Claro, el mío. yo entiendo tu postura y que es una postura mayoritaria y que yo comprendo. Lo que te digo nomás es, ese tema todavía no se llegó, pero los puntos que citaba Federico, que es el expediente, o sea, no te digo que de la noche a la mañana, porque partimos de la premisa de que eso es algo que es inherente, inclusive hay gente que va para hacer eso, entonces tenés que entrarle por el lado. ¿Sabes qué? El tema racismo, el tema xenofobia, el tema homofobia, el tema de tirar un objeto. No, eso sí. O sea, no. Arrancar con eso. Y si vos decís, no, pero si yo necesito hacer todas esas cosas para sentirme hincha, para sentirme alguien funcional a los intereses de mi club, ahí tenés que ir con el argumento institucional. Vos no estás siendo funcional al club, vos le estás perjudicando al club. Vamos a empezar desde ese lado y vamos a empezar con la Copa Libertadores. Si demasiado necesitas descargarte con el insulto por la raza, por otras cuestiones, vamos a tener el torneo local. Allí, ¿sabes qué? ¿Cómo era? Nadie va a estar mirando ahí arriba. Con el comisario Gaona va a decir, muchachos, paren un poco. Michel Sánchez está hablando. Lo triste de todo es que cada vez somos más violentos. Lo triste es que cada vez somos más violentos. La sociedad, verbal, así como dice Johnny, el padre con su chico de 5 años, ahí profiriendo, pero por doquier una catarata de insultos, de palabras. Y le festejan. Sí, y con su chico ahí de 5 años, de 4 años. Sí. Hoy día. Antes recuerdo, por ejemplo, la década del 70, Copa Libertadores en el 73, en el 69 se jugó el primer clásico de Copa Libertadores, Cerro Olimpia. Después recuerdo otro en el 73, en febrero. Ahí hay una foto histórica del diario ABC Color, porque antes se tiraban naranjas. Claro. Pero las naranjas chupadas, no chupadas, ¿sí chupaban todas? Sí, jugó. Y ahí le tiraban al 9 de Cerro siempre era el blanco preferido, era la aplanadora Hugo González. Y hay una foto donde hay una alfombra de naranjas de un partido de Copa Libertadores de Estadio Sajonia. Sí. Pero era otro tiempo, donde el hincha de Cerro y de Olimpia veían juntos el partido. No, totalmente diferente. Sí. Y ahora se enseñoreó y ganó. Pero mirá nomás en un semáforo dos conductores cómo salen a pelearse ahora porque uno le reclama al otro y la violencia está en todos lados. Acá también Maluje está por matar porque nos vamos a la pausa. Está bien, Maluje. Y Gatti le echó la culpa del segundo gol a una naranja. Sí, no. Pero esa pelota fue así, eso fue una argucia también, era otro tiempo. Hoy día, por ejemplo, la pelota que se juega es única, trae el veedor y infla e incluso pesa. Vos sabés mucho de pelota, vos tenías mucha pelota antes, ¿verdad? No. Y esa pelota que se jugó la primera... Pausa, te cuento. Me tengo que ir, no voy a llegar a Gerardo. Cubilla manda a inflar al máximo esa pelota porque el césped defensor del Chaco, o el césped era un decir, pateaba y en vez de parar contra el pie, te pegaba la pelota en el mentón. Terrible lo que contó Iván Almeida, Luis Cubilla, vean en el quincho de Roca la noche. Sí. Tenemos a Iván Almeida, Víctor Hugo Mareco, con muchas anécdotas. La de Víctor Hugo Mareco, ¿a quién marcó en Europa? Campeón. Sí. Su debut, ¿qué le dijo Bayo en su debut entre tiempo? Estaba por llorar ya Víctor Hugo Mareco. Su debut en Brescia, todos los compañeros vino Bayo le dijo, ahí tenemos la tocan. El día que Bayo creo que marcó 100 goles. Sí. Y lo que le hizo Cubilla a Iván Almeida, es terrible. Vamos a la pausa. Yo me tengo que retirar, Dani. Te digo porque soy el que está todos los días en la mesa. Me tengo que ir a hacer quincho al shopping. Dale, perfecto. Vamos a ir escuchando, pero el lindo tema. Acá ya me pedían las sanciones de Olimpia, no puedo dar. Si me enviaron a mí... $50,000 fue en realidad la multa el año pasado. No, porque era 30,000 por insulto racista y 20,000 por otra por explosión de bombas. Ese tema de la bomba sí es peligroso. Pero ese meten cebollones lo de la barra y se tiran entre ellos. La otra vez había una cosa en México que se acuerdan que... No, el insulto de puto. Pausa. Sí, acá la... pausa. Farmacia Catedral te acompaña esta Semana Santa. Te premia con 20 vales de combustible de 300,000 guaraníes cada uno. Termos y kits de productos. Para que estos días te puedas tomar esa pausa y tiempo para disfrutar. Las compras que realices a partir de 30,000 guaraníes hasta el 11 de abril acumulan cupones electrónicos. Participan automáticamente del sorteo que realizaremos el martes 12 de abril. En Farmacias Catedral amamos cuidarte.
Pechugón RAM 2022 5K, Granja Avícola La Blanca S.A. por sus 55 años estará llevando a cabo la corrida Pechugón RAM 2022, domingo 13 de abril, convocatoria 7 horas, Parque Guazú Metropolitano, corre caminata, las inscripciones están abiertas al público en general. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club, con la distancia de 5 kilómetros para mayores de 18 años y distancias alternativas para niños de 7 a 12 años. El costo es de 100.000 guaraníes para adultos y 50.000 guaraníes para niños. Pueden inscribirse a través del sitio www.pmcpy.org. En Inverfin la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart. Durante todo abril encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar. Ahora somos importadores de aceros Asín de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia. Teléfono 220-894. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones, ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión, válido para lotes adheridos a la promoción. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellopechupe Quitadol. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura, con el pacto de confianza NGO. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal, todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:29. Volvemos y estamos en comunicación con Eduardo Rojas, gerente general de la cadena Real. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, comentanos
en esta época donde uno tiene que hacer una especie de malabarismo con el tema de que te rinda el dinero, especialmente en las compras allí en los supermercados, ¿qué tenemos como novedad en la cadena real? Sí, Dani, así mismo, en un momento en que todo está yendo para arriba, que las cosas suben, nosotros ahí encontramos una ecuación y un algoritmo como para irnos contra la tendencia. Entonces estamos el 31 de diciembre hasta el 31 de marzo hasta el 14 de abril, estamos con una promoción que le llamamos el baratazo. El baratazo básicamente es una promo que abarca los 8 locales de la cadena y que tiene productos con descuentos que van desde el 25% hasta el 50% en toda la categoría del supermercado. Entonces nosotros le vamos a dar la oportunidad a la gente que pueda obtener grandes descuentos en todas las categorías que normalmente compra, porque hay productos en pañales, perfumería, panificados, carnes, bebidas espirituosas. En todas las góndolas del supermercado van a encontrar los productos con un destaque que dice el producto del baratazo, con el precio anterior, el precio regular de mercado y el precio ahora en oferta, para que también sea algo bastante transparente para toda la gente. O sea, esto arrancó el jueves pasado, va a durar 2 semanas y no se limita a una forma de pago, sino que es ir y tener todos los datos para obtener ese descuento y sacar ventaja de esta promoción. Exactamente, con todo medio de pago, Dani, y aparte de ir a los locales también pueden comprar a través de Real Online, que es www.realonline.com.py, y ahí tenés el plus que comprando por 200.000 guaraníes, aparte del baratazo, tenés otra vez un vale o un kit de productos de productos Unilever por tu compra, ¿verdad? Entonces estamos tratando de darle a la gente las mayores facilidades también para que lleguen a estas ofertas. Bueno, anotado esto entonces. Se viene Semana Santa, aparte. No, y además es hasta el 14, sí, hasta Jueves Santo. Qué bien cae. Sí, se viene Semana Santa, el clásico, ¿verdad? Para prepararnos para el martes, para ir a comprar los cortes. Hay unas cuantas cosas ahí en la góndola de bebidas también que le va a interesar a los muchachos, muy buenos precios. Sí. No, anotado porque además, hasta por una cuestión geográfica, ese es el mío. Yo hago entonces la compra. Me convenció con lo último que dijo. No. Bueno, Eduardo, un abrazo, gracias por este contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Eduardo Rojas, gerente general de la cadena Real, entonces, con esta promoción del baratazo del Real hasta el 14 de abril. Nos quedaba escuchar al técnico del Olimpia, escuchábamos a Arce, ahora es momento de Julio César Cáceres, luego del 1-2 anoche ante Resistencia. Julio César Cáceres. Sé que regalamos los primeros 45 minutos donde el rival aprovechó, quitó la diferencia y no pudimos remontar el resultado. ¿Te llama la atención algunos rendimientos porque le estás brindando la oportunidad a jugadores? No te hablo de jugadores por nombres específicos, pero ¿te llama la atención algunos rendimientos que no estén acordes así cuando se le dan la oportunidad a alguno, Julio? Bueno, la verdad que siempre uno espera un buen rendimiento como lo veníamos haciendo, ¿verdad? Con las oportunidades. Lo que más me molestó fue en el primer tiempo que el equipo no estuvo ordenado. Empezamos bien los primeros 10 minutos donde no aprovechamos, con un equipo grande cuando tiene oportunidades tiene que golpear. No lo aprovechamos y cedimos para que el rival también empiecen a presionarnos, a tratar de ensuciar nuestra salida. A través de eso también nosotros caímos en errores. Creo que estando en un equipo grande no deberíamos tenerlo, ¿verdad? Pero hay que mejorar. Esto es lo que nosotros tenemos, damos oportunidad porque lo necesitamos también y pueden pasar este tipo de situaciones, ¿verdad? Como dije, el primer tiempo casi regalamos los 35 minutos donde el rival quitó esa diferencia. En el segundo tiempo creo que el rival habrá llegado 1 o 2 posibilidades hacia nuestro arco. Nosotros no pudimos también tener esa tranquilidad porque lo que he visto es un poco de desorden en el primer tiempo y apurado el equipo. Eso es algo que a mí no me gusta. Entonces ya pasó, hoy no lo puedo revertir ahora, solamente tengo que pensar en el próximo partido. Por un lado sentís que hubo mayor peso ofensivo con la entrada de Walter González y por el otro, el juego aéreo suele ser un arma importante. Olimpia tuvo aproximadamente 15 tiros de esquina y no pudo aprovechar.
Bueno, y por eso digo que también ya en el segundo tiempo con el ingreso también de Walter, de Gustavo Peralta, también tratamos un poquito de tener también el balón, porque en el primer tiempo no tuvimos esa circulación normal que normalmente nosotros buscamos tener. Y también entramos un poquitito en desespero. Eso es lo que más a mí también me llamó la atención, porque siempre hablamos y trabajamos que el fútbol te puede llevar a este tipo de situaciones, pero con el desespero es difícil remontar algunas situaciones cuando estamos en desventaja, ¿verdad? Y hoy lo he visto eso, he visto también a otros jugadores también que han tenido oportunidad, pero no estuvo en esa noche de confianza, de poder estar a nivel donde nosotros normalmente lo veníamos viendo ya en el día a día, ¿verdad? Pero esto es así, solamente recomponer, tratar de arroparles igual a ellos y ya prepararnos para lo que viene. Justamente eso, pensando en el partido del martes, si bien va a ser otro equipo, es otro el torneo, ¿no cree que por ahí los errores que por ahí ocasionaron sus jugadores pueden perder la oportunidad de que estos futbolistas estén en el banco de suplentes, porque parecía de que el partido siguiente era otro de campeonato y que nos estaban jugando el puesto en la planilla de 23 de Copa Libertadores del próximo martes? Bueno, la verdad que no querría pensar de verdad de esa forma, por eso digo que voy a tratar de arroparlo, ¿verdad? Porque esto es lo que hoy somos, este es el plantel que tengo, con alguna dificultad, que tuve lesiones también del partido que pasó contra Sol, entonces es buscar siempre forma y seguir apoyando, ¿verdad? Porque también hoy integramos también jugadores jóvenes de la casa y yo tengo que apoyar eso, ¿verdad? Capaz que siempre mezclando un poco, hoy no estuvieron a lo mejor uno normalmente del equipo base, verdad, que nos veníamos manejando, porque también hicimos también un trabajo que ellos también necesitaban, verdad, porque el plantel no es tan largo, pero siempre hay cosas que corregir cuando se gana y más todavía cuando se pierde, verdad. Y hoy más que nada voy a tratar de darle la confianza a ellos para que puedan sentirse seguros y puedan estar mejor para el próximo partido. Aprovechando su apertura para hablar de los futbolistas, de los errores, ¿qué pasó con Aguilar? Varios errores en este partido del arquero. ¿Esto es por la inactividad del arquero o qué le pasó? ¿Parecía desconcentrado en algún momento del juego? Bueno, la verdad que si vamos a ir punto por punto, ¿verdad? Creo que no solamente hay que apuntar individual, sino creo que tengo que mirar más en el funcionamiento del equipo también, sin demeritar siempre al rival, porque el rival también juega y te obligan a tener ese tipo de errores, ¿verdad? Y hay otros errores que es individuales, ¿verdad? Que el fútbol en sí tiene eso. Por eso digo que no voy a apuntar específicamente individualmente, voy a apuntar más en el funcionamiento que hubiésemos tenido, lo que tuvimos en el segundo tiempo, ¿verdad? Un equipo ambicioso, tratando de remontar un resultado, estando ahí arriba, pero regalar, para mí, cediendo 45 minutos donde te aprovechan y marcan 2 goles, eso es mucho hoy día en el fútbol. Regalar un medio tiempo para nosotros es mucho, más todavía con algunas dificultades que tuvimos, ¿verdad? Pero hay que mejorar, hay que ir adelante y buscar siempre el mejoramiento en el funcional del equipo e individual también. Julio, por la efectividad que están teniendo otros equipos, ¿considerás que se están despidiendo del torneo o es muy prematuro hablar de eso? Bueno, la verdad que hoy mirando perdiendo este partido, lógicamente estamos creo que a 8 puntos, ¿verdad? De 8 o 9 puntos los que están ahí arriba, ¿verdad? Entonces es un puntaje bastante bueno, ¿verdad? Todavía no termina la primera rueda, pero hay compromiso también que vamos a enfrentar, lo vamos a tratar de hacer de la misma forma, inclusive cambiar siempre cosas que hay que cambiar. Pero no hay que decir que estamos afuera, hay que seguir peleando y mientras que vayamos a la par con lo que es la Copa y volver a tener esa motivación, esa endereza en cada partido, yo creo que le vamos a ir dando pelea hasta el final. Lo dijiste vos, desordenamiento y también errores puntuales. ¿Por qué Olimpia regaló estos primeros 45 minutos y por qué hay dos caras de los equipos que juegan la Copa Libertadores y también este que fue el torneo local? Bueno, precisamente nosotros contra Sol creo que jugamos mejor y generamos más situaciones, estuvimos más firmes también en la marca, que siempre es importante. Luego cierto, ganamos por una mínima diferencia, pero siempre es importante ganar. Para este partido tuvimos que modificar algunos jugadores, especialmente también atrás, tuvimos que darle continuidad también a otros jugadores que para nosotros tendría que haber
tenido descanso y un poco de trabajo, ¿verdad? Pero por las dificultades que tuvimos armamos este equipo. Como le dije a ellos, más a mí me incomoda ver a un equipo en el primer tiempo un poquito desolado, desordenado, porque con ese desorden nosotros no vamos a poder ir adelante ni para buscar un resultado adverso, lo cual corregimos un poquitito en el segundo tiempo, ¿verdad? Pero no nos alcanzó, entonces eso es una lección que siempre hay que tener, más todavía para los muchachos, que desde un principio hay que estar enchufados, penetrados en lo que es en sí el juego, entender y no ceder ni un momento, porque el rival también juega y te van a castigar cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Dando vuelta a la página, profe, lo de Saúl Salcedo podríamos descartar, o cómo va su proceso de recuperación, y en el caso de Mateo Gamarra, ¿cómo sigue, profe? Bueno, ellos han empezado ya a entrenar un poco más fuerte, ¿verdad? Esperando tener alguna novedad mejores, ¿verdad? En estos días. No tenemos un margen de tiempo largo, sino estamos prácticamente a 4 días de vuelta de jugar un partido de Copa Libertadores, y bueno, vamos a esperar en cosas mejores y armar el mejor equipo que podamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conocí cómo se hace la caña Fortín y por qué es la caña paraguaya premiada en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida, jueves 14 de abril, en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o escribinos a los números 021-298-1000, 0981-272-978. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La nueva Eclipse Full 2022 viene con regalo para vos. Adquirí tu Eclipse Full 2022 en cuotas promocionales desde 429.000 guaraníes y llévate de regalo una hidrolavadora. Visita una de las 100 sucursales de Inverfin o la fanpage oficial de Motos Taiga en las redes sociales. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 y encontranos en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva donde querés llegar, encontralas en Inverfin. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble, y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial, la mejor caña del mundo, tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones.
UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Corá, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750. Celular 0992-221-685. ¿Ya tenés planeado dónde viajar en Semana Santa? Elegí el destino y con tu tarjeta de crédito de Visión Banco abona hasta en 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viaje preferida y disfruta de tu próxima aventura sin preocupaciones. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. No pongas en pausa tus actividades, recargate de más energía y salud con Recuperal AZ, hombre y mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia, de calidad FAPASA. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Vuelve el Gran Rematón de Bristol este viernes 1 y sábado 2 de abril desde las 8:30. Vení a nuestra sucursal San Lorenzo Avelino, ubicada sobre la avenida Avelino Martínez. Aprovecha esta oportunidad única, miles de productos con descuentos nunca antes visto. Podés comprar al contado o aprovechar las promociones con tus tarjetas de crédito en cuotas sin intereses de los bancos, financieras y cooperativas más importantes del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Querés saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿Cuánto ganas tu rentabilidad? Cove S.A. te acompaña y asesora por todo el mes de febrero. Con nuestros planes de 220.000 guaraníes y 550.000, tenés 2 meses gratis para que te puedas organizar. Te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio. Para más información, comunícate al 0976-477-248. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detállese, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Petrosur habilita una nueva estación para vos en Presidente Franco. Te esperamos sobre la supercarretera con una amplia y moderna estación. Además, por la apertura tenés 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur y llena tu tanque al mejor precio con la calidad internacional certificada. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado.
Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Viví la Semana Santa con Inverfin. Encontrá cocinas en cuotas desde 49.000 guaraníes, heladeras en cuotas desde 189.000 guaraníes, televisores en cuotas desde 139.000 guaraníes y mucho más. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También nos encontrás en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Griegur, el yogur griego del Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está lleno de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:58, ya cumplimos con todos. Ya está, perfecto. Entonces, nos queda tiempo. Johnny, actualizamos qué fiesta metió Luqueño ayer. Sí, impresionante. Y terminó con el triunfo. Y ayer mencionaba, porque Ben Ruiz dice, discúlpame Dani por cortarte el comentario. No. Era el momento. Claro, no, y además, si se da el retorno, ese partido es el que va a recordar el hincha Luqueño para decir, yo estuve allí, como Más también de el partido. 50 millones de guaraníes metió. O sea, a ver, hubo más gente en la cancha de Luqueño, sí, con la restricción del aforo, sí, que en los dos partidos de... Yo creo que noche, cuando Luqueño haga local, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a ese marco. Es que ya, o sea, hasta perdimos la costumbre de lo que era habitual. No, esto no puede ser penal, Daniel, por favor. No, está mal. Johnny, estamos acá en el STV y vos me estás hablando de un monitor que estábamos frente. Entonces yo recurro a vos para que me complete lo de la intermedia, porque ayer arrancó con lo de Santaní. 2-2. Con Fernando. Exactamente, el triunfo de Luqueño, y hoy hubo 2 partidos. Exactamente, a la mañana, victoria del 3 de febrero que dirige técnicamente a Mauro Caballero, le ganó 2-1 a Atirá, y victoria de Rubio Ñu con Carlos Humberto Paredes como técnico al Martín Ledesma, el equipo de Capiatá que dirige Romualdo Agüero, aquel que fuera de Sol de América. Bueno, Gerardo, hoy Libertad, el puntero, invicto, no, era puntero. Viste la costumbre, viste esa costumbre, porque ayer perdió la punta. Por ser puntero e invicto. Hoy a las 18 horas va al Parque del Guairá. Acá hay un concepto que se dice en Baracayasismo. Bueno, Gerardo acaba de aplicar correctamente eso. No, a mí me pasó hace poco así, relataba el partido y ya dio vuelta el resultado, un equipo, y dije...
ganaba. ¿Qué seríamos de nosotros si no tenemos ese recurso? Ese recurso y artilugio. Y Libertad, de 18 horas en el Parque del Guairá para enfrentar a Villarrica. Tendrá un debutante el equipo liberteño. ¿Quién? En la saga central. Gilberto Flores, un chico que ayer cumplió 19 años. Está desde la sub-14 en Libertad y hoy va a tener la posibilidad de jugar en primera división con 19 años. Va a ser pareja con Diego Viera en la saga central. Diego Viera va a ir por izquierda y el debutante Gilberto Flores va a ir por derecha. El equipo saldría que con esto 5 cambios porque empieza a cambiar hombres porque se le viene después partidos muy seguidos a Libertad porque tendrá que ir a La Paz para su primer partido para enfrentar al Die Stronger. Juega el jueves, ¿verdad? El jueves, sí. Por Facebook. Sí, y 22 horas ese partido para los liberteños. El debut de Libertad en Copa Libertadores de América. La altura de La Paz. El debut del chico tiene que ver para darle descanso. Bocanegra, el que venía jugando Bocanegra se retiró lesionado de la última práctica, tuvo un golpe en una de las piernas y no fue ni convocado. Quiere decir que ha sentido por ello. Pero todavía no es baja para el partido en Bolivia. No. Okay. Y capaz que por precaución lo guarda y ¿hay alguien más que es guardado por precaución o Garnero pone absolutamente todo? Por ejemplo, el chico Enciso le va a dar un descanso porque el equipo con esto va a tener 5 cambios. Por primera vez, por ejemplo, va a jugar de titular el Willy Mendieta desde que volvió a Libertad y va a ser pareja con Roque en ofensiva. Más retrasado Willy en su trabajo de armador y el punta Roque. En síntesis, el equipo saldría con Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Gilberto Flores y Miguel Zamudio, quien vuelve al equipo. Mayada ya es reservado para los partidos de Copa. Y el mediocampo aparece Rodrigo Bogarín, extremo por derecha, lo guarda Tito. Tampoco lo pone de titular a Antonio Vareiro, que juega muy bien en la altura. Sí. Me imagino que ahí va a ser una de las alternativas que maneja Garnero para ese partido ante el de Stronger. Y la dupla de volantes central de contención, Ernesto Caballero, que viene haciendo un buen torneo, uno de los mejores cada partido es Ernesto Caballero, él es Olimpia, junto a Cristian Riveros, y el extremo por izquierda, Lorenzo Melgarejo, y arriba la presencia de Willy Mendieta junto a Roque Santa Cruz, el equipo que prepara hoy Garnero 18 horas en el Parque del Guairá ante Guaireña de Troadio Duarte. La jornada se cierra con un partido que le ha de traer muy malos recuerdos a Sol y muy buenos recuerdos al equipo de Mallorquín, porque se habían cruzado en la Sudamericana. Sí, lo dejó fuera. Claro, Sol contra General Caballero, eso en Villaliza. En Villaliza, entonces Sol que vuelve a ser local en su casa luego de haber sido local en Ciudad del Este contra Olimpia el sábado pasado en el partido de la regularización. Y mañana la continuidad de esta octava fecha, primero con Nacional Ameliano en la visera, el debut de Sarabia dirigiendo a Nacional ante un embalado Ameliano del Botellón García, que viene de Nacional, que es el siguiente rival de Olimpia. El próximo viernes ya estaba programada esa fecha y Ameliano que viene de ganarle al equipo de Julio César partido de primera hora del día de mañana. Y después, para cerrar la fecha, en Dos Bocas, Guaraní estará recibiendo vamos a meternos en el programa porque se ve a Tacuarí. 20-15 horas ese partido y Guaraní va a recurrir, es decir, el técnico Cubero va a recurrir al cambio obligado porque lo vendió a su mediocampista Fernández Cedrés al Santos, que ya está en Santos de Brasil, y ahí va a aparecer Ángel Pirayú Benítez. El equipo iría con Davis Vázquez, el polaco González, los centrales Marcos Cáceres junto a Roberto Fernández, Guillermo Benítez, el extremo por derecha Mati Segovia o Marcelito González, y después Pirayú Benítez junto a Jorge Mendoza y Josué Colmán de extremo por izquierda, y arriba José Ariel Núñez junto al Queso Fernández. Guaraní que irremediablemente, es decir, tiene que salir a ganar, porque viene de perder ante Libertad en la última presentación que tuvo el equipo de Fernando Jubel. Mira que Josué Colmán jugó muy bien esos minutos que tuvo en la selección nacional.
Contra Ecuador. Contra Ecuador. Sí. Entró muy bien. Y seguramente será un habitué, salvo que decaiga. Veremos entonces con el tema de cómo viene la mano con la proyección de la selección nacional. Algo que haya quedado en el tintero, muchachos, ya a estar atentos con relación a la venta de entradas del equipo visitante Cerro Porteño, que seguramente va a continuar mañana. Hoy hasta las 19, mañana de 9, hasta las 17, perdón, 17, de 9 a 17, hoy y mañana. En el lobby de la olla. De la nueva olla, sí. Solamente no para socios. Quinta. Solo para socios. Hasta mañana para socios, si queda remanente, el lunes se libera. ¿Cuál es la proyección que tienen? ¿Que se liquida hoy? Mañana. O sea, mañana... En principio en Cerro esperan que mañana se vendan las 1.650 entradas. ¿Cómo es el tema? Un socio lleva una entrada. Una entrada, No sí, es que puede llevar una... No, una entrada por socio. Ok. Sí, señor. En Olimpia, algo que agregar. A ver, vos dijiste y también dábamos información a lo que mencionaste en el grupo, Juanma, que Cerro concentró anoche, sí. Entrenó hoy, A las luego 8. fueron ahora liberados. libres. Ahora fueron sí están liberados. libres. ¿Y cuándo vuelven? Retornan mañana también. ¿Y Olimpia cómo Olimpia retornó hoy en la mañana. El plantel fue liberado tras el partido ante Resistencia. Y seguramente, si analizamos lo que fue por el campeonato local, creo que el mañana podría ya arrancar la concentración. Bueno, perfecto. Nosotros nos vamos, volveremos con la transmisión de los dos partidos que marcábamos, donde juega Libertad. Primero contra Guaireña.